Todavía andas aquí, chanclazo. A ver. Vamos a ver si ya estamos en vivo. En vivo. A ver, déjenme, voy checando a ver si estamos en vivo con todos ustedes, mis corazones. Hola, Omar, good noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eso estaba pensando ahorita, dije, sí estaría en vivo, sí, pero apenas acabo de darme cuenta por aquí. Good noches, gracias por venir a acompañarnos. ¿Qué dijiste? Esta Ingrid nomás no se apura. Es que acuérdate que dicen que las cosas buenas siempre llegan tarde. Así es que la Ingrid siempre llega tarde por eso, chiquillos, porque les tengo una receta bien buena, deliciosa, Pues es que hay que aplaudirle a la Ingrid. Oye, ¿cómo estás? Ahorita ya no ha de tardar, ojalá pueda venir Normita. Ay, Normita, Joana. Saludotes, gracias, igualmente. Oye, se escucha perfectamente, creo que bien, ¿verdad? Yo voy a ir preparando todo el merequetengue en lo que van llegando los demás. ¿Qué te parece, Ahorita nos metemos en el mitotaxo. En el mitotaxo. Ay, por cierto, saludcita. Estoy, mira, el día de hoy estoy tomando café, pero sin crema de leche y sin leche, nada. Así es que ahora voy a andar, mira, agárrense bien pilas, y de por sí, a la Ingrid nada la para. ¿Te recordó? ¿Quién de las dos, Joana o Norma? Dice, mi amiga me recordó de hoy. Uf, se me olvidó, dice. ¿Quién te recordó, Joana o Normita? Oye, y sobre todo feliz inicio de semana. Yo sé que estamos en martesitos, pero pues no importa. Apenas vamos empezando la semanita, así es que hay que darle con todo a todas esas personitas que están empezando la semanita con todo. Dice, saludo desde Caracas para Nelson Duarte dice, saludos desde Caracas, Venezuela. Muchas bendiciones para todos ustedes y muchos éxitos para tu canal. Muchas gracias, Nelson. Dios te bendiga y Dios te escuche. Muchas bendiciones para ti también. Y bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Sobre todo te invitamos a que te suscribas para que te quedes con nosotros aquí. Vas a ver mi totazo en todas las semanitas. Te iba a decir entre semana. Es que a veces me aloco y el fin de semana también me vengo al chisme. A mí me encanta. Ay, no, nada más el chisme, me encanta cocinar, pero ahorita estamos esperando que vengan, mira, ya viene por aquí también las preciosuras culinaris. Marcos Tenorio Mota dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios te bendiga, Marcos, buenas noches, Dios te bendiga. Saludos desde México. Chimalhuacán, Estado de México, saluditos desde aquí, desde Tijuana, un besote y un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros en este canal. Aquí les compartimos recetitas bien deliciosas, facilitas, ¿ok? Así es que vénganse, suscríbanse, activen la campanita, eso es muy importante, así les va a llegar una notificación cada vez que estamos aquí en vivo, ¿ok? Y por cierto, el día de hoy voy a compartirles una recetita bien sabrosa. Es de esas recetitas que son así, de 10. ¿Por qué? Porque son económicas, fáciles, rápidas y sobre todo tiene ese sabor espectacular. ¿Les gustan los vegetales? Pues el día de hoy les comparto, chiquillos, una recetita de esas que son de la casa, así como de la casa culinaria de la Ingrid. Vamos a hacer, miren, ustedes, ¿qué creen que vamos a hacer? Yo sé que muchos ven el título, muchos no, pero vamos a preparar unas deliciosas calabacitas. Ahí lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, fácil y como les comento, que tenga ese toque que sea súper delicioso, pero que también, mira,
que no nos haga gastar tanto en el codito, la bolsita, ¿no? Esas recetitas económicas. Oigan, ¿y saben qué? Le vamos a agregar, voy a hacer esta combinación de calabacitas con espinacas. Les vamos a poner unos ingredientes muy básicos. Acuérdense que entre menos es más. ¿Qué quiere decir? Que entre menos cosas le pongamos, menos merequetengue a la comida, más deliciosa nos queda. Y sobre todo, ya se viene la cuaresma, chiquillos, ya se viene la cuaresma, así que esta recetita es perfecta para aquellas personitas que buscan recetitas para ese tiempo, ¿ok? Para esas temporadas de cuaresma, todo eso. Muchas personitas no hacen, otras personitas sí, pero pues para aquellas que les llegue a servir va a estar bien deli, ¿ok? Miren, y voy a empezar a cocinar. Oh, ya se vino más luz, ¿verdad? Estaba muy oscurito. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, con todo respeto. Dice, hola, dice, saludos de Argentina. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Saluditos desde aquí, desde Tijuana. Daniel Christoph, no sé, dice, hola, Daniel. No existe la cuaresma. Sí, es que ya ves, son tradiciones y yo respeto la verdad, las tradiciones de cada persona, pero yo sé que hay personitas que sí buscan recetas para esas temporadas porque respetan esas fechas. Entonces, no vamos a entrar en esas contradicciones ni en esos temas porque cada quien tiene una manera de pensar y hay que respetar, chicos, a las personitas que sí lo hacen. Yo les soy sincera, yo no lo hago, yo como de todo en todo momento y no por eso no tengo a Dios en mi corazón, no por eso muchas cosas, yo pienso que pecamos de otra manera mucho más feo, ¿no? Pero les digo, ay, es un tema que la verdad, ¿para qué nos ponemos a estar en cuestionándonos unos a otros? Mejor lo que debemos de hacer es respetar. Respetar, creo que es lo más importante, respetar las tradiciones de cada personitas. Así es que esta recetita que vamos a compartir, si les gusta y hay personitas que les gusta respetar esas temporadas de cuaresma y quieren compartir con su familia algo delicioso, pues esta recetita es excelente, ¿ok? Y para aquellas personitas también que son vegetarianas, que quieren comer un poquito más saludable, así es que por eso le digo que es una recetita de 10, ¿ok? Y vamos a empezar a darle, chiquillos y chiquillas culinarias. Pues miren, ahorita les voy diciendo cuáles son. ¡Ey! ¡Qué malos son! La neta se pasan. De seguro me desearon algo malo por eso que dije, ¡ay! Ya me ando tomando el cuerno. Se pasan de lanza. ¡Qué malos! De seguro dijeron, vieja hija del camote, ¿cómo te atreves a estar dándome la contraria de la cuaresma? Ojalá te pegues. ¡Pum! Mocos. Ahí va la Ingrid y se da un topetón. Qué malos son conmigo. Qué malos son. Pero todo lo que me deseen se les va a regresar. Hay un Dios que todo lo mira. Hay un Dios que todo lo ve. Malos. Ay. Lo siento, corazón. Quisiera yo pensar y compartir lo mismo, pero cada cabeza pensamos diferente. No siempre es lo mismo. Así es, corazón, cada cabeza pensamos diferente. Además, les digo una cosa, todo tiene que ver desde nuestras crianzas, nuestras costumbres y ¿verdad? Pero pues bueno, eso no pasa nada, no por eso o porque haya personitas que tengan creencias y que no sean iguales a las de nosotras, quieren decir que no dejan de ser personas, o sea, cada quien, ¿verdad? Pero vamos a darle. Ay, ya empecé con la moquera. Vamos a poner este trapito, chicos. Oigan, y cada vez estoy de mal en peor, ¿verdad? Empecé más tardecito. Dice Puro Sinaloa. Saluditos. Dice,
Entré a tiempo para la receta. Saludos desde Tlaxcala. Saludos, Osvaldo, desde Tlaxcala. Bueno, perdón, desde Tijuana hasta Tlaxcala. Oye, ya me siento en Tlaxcala yo, ¿eh? Ay, ¿qué tal? Si yo soy buena para viajar con mi pensamiento. Ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben. El plebe tomate. Hola, Donta. El compañoni. Ya te cambiaste de nombre, tomate plebe. Ahorita viene, allá está, ese chico rebelde, ese chico de rebelde. Voy a empezar a picar todo el merjurjerío, vamos a empezar a ponerlo todo en unos platitos por separado, les cuento, para después ir montando todos los ingredientes poco a poquito, ¿ok? Acuérdense que esta recetita es muy sencilla, muy fácil y rápida. ¿Por qué? Porque los ingredientes que estamos necesitando son ingredientes que se ponen, ¿cómo se dice? ¿Cuecen o cocen? Bueno, en mi idioma se cocen, o sea, se ponen blanditos muy rápido, ¿ok? Entonces vamos a empezar a darle. Gato con botas, olis, olis, olis para todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias por hacer feliz a la Ingrid, gracias por todo el apoyo que me brindan, chicos, y sobre todo, gracias a todas las personitas que se están suscribiendo porque nos están dando un gran apoyo. Un besote y un abrazo porque son unas personas de gran calidad, chicos, ¿eh? ¿Por qué les digo de gran calidad? Porque aquí están conmigo acompañándome. No me dejan sola, no me abandonan. Miren, para esto estaba pensando yo, ¿cómo la voy a hacer? Por cierto, ¿cómo lo vamos a hacer a la mexicana? Yo les recomiendo mucho que no vayan a partir. La pueden hacer en cuadros y pueden dejar el cuadro el gruesor que ustedes quieran. Pero les cuento una cosa, hoy las voy a hacer de una manera diferente. Las voy a hacer en medias lunas. Y miren, las voy a dejar más o menos con este gruesor, que viene siendo casi mi dedo, miren. ¿Ok? Y de esa manera las vamos a dejar con una textura mucho más así como crujiente, no se van a desbaratar. Ahorita van a ver de lo que les digo. Ahorita van a ver. Entonces vamos a hacerlos así todas. Creo que... Vamos a partir. Yo voy a utilizar, es que miren, las cantidades, esas son las de menos. No se preocupen por las cantidades. Lo más importante es ahorita la idea que ustedes van a tener, cómo la pueden preparar. Ya ustedes van a saber si le quieren poner más o menos de lo que yo le voy a agregar a esto, ¿ok? Pero estas calabacitas, chicos, vamos a ponerle elotito, espinacas, chile, tomate, cebolla, cilantrito, ajo. Ay, no, ahorita les cuento al momento que lo vaya haciendo, para que ustedes vean qué delicia. Ay, esta la dudo mucho si la meto o no. No, la voy a sacarles. Miren, les cuento una cosa, ya cuando estén así como esta, yo les recomiendo no la dejen, sáquenla. Esto ya está un poquito muy madura. ¿Saben por qué? No es que yo diga, no me gusta la comida así, uy, qué asco. No, yo me como todo, la verdad. Pero les digo, para serles sincera, se hace amarga. La calabacita cuando ya está muy madura se pone amarga. A lo mejor uno la mira y dice, ay, está pasable. Como esta, mira. Como aquí ya tiene un poquito de óxido, ya cambió su color, y uno dice, por dentro está bien, pero error, a veces está amarga por dentro. Entonces yo, en mi recomendación, es mejor no agregarla. Miren, aquí voy a quitar la otra también, que está así, miren, muy madurita además. Entonces yo no la agrego. Dice Bullying, hola, ¿cómo estás? Blog Studio, hola, buenas noches, muy bien, bendito sea Dios. Mira, aquí preparando la cena para mis Foxiux y voy a hacer unas calabacitas bien sabrosas, como les estaba comentando a todas estas preciosuras que nos están viendo, que vamos a hacer unas calabacitas a la mexicana bien deliciosas. Pero no nada más es decir, ay, unas calabazas a la mexicana, no. Claro que no. Aquí le vamos a dar un toque bien delicioso, sencillo, sabroso. Aquí es todo bueno, rico y barato. ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Ven ustedes lo que hago? Yo también cometo errores. Miren lo que hice. La tenía que haber dejado así.
Pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a dejarla nada más con unos gruesos cuadros, al revés, con unos cuadros que estén gruesecitos para que no se vaya a desbaratar. Pero pues, ay, Ingrid, uy, es que a mí también se me cruzan a veces los cablecitos. Miren ustedes, aquí ya están todas las calabacitas. Ustedes miren qué bonitas se miran, ¿verdad que sí? Y ahorita que estén preparadas, bien guisaditas, va a ser mejor. Espérense poquitín. Ahorita les voy a mostrar, ahorita voy a ver quién va llegando por ahí, chiquillos. Voy a ver quién me hace por ahí feliz. Dice, hola, dice Blog. Ha de ser una delicia. Uno aprende los errores, ¿verdad que sí, Blogs? Claro que sí. No, es que a mí se me van las cosas así como que se me va el rollito y de repente me emociono además y se me olvida cómo estoy picando las cosas en mi idea. ¿Sabes por qué? Si se pueden dar cuenta que cuando uno ya está acostumbrado a hacer las cosas de una manera como que el cerebro ya trabaja en automático. No me van a decir que no, esto yo lo hice por eso, porque ya normalmente yo siempre las preparo y las hago en cuadros. Ustedes vean, todas mis recetas, que por cierto tenemos más de 150 recetas en el canal, chicos, vayan a verlas, no sean malitos, ahí van a tener desayunos, postres, comidas del día a día. Y las cenitas que nos preparamos aquí en vivo, ¿ok? Aquí en vivo, chicos, para que ustedes no digan que la Ingrid fue y que compró y que lo trajo y que les dijo, ay, yo lo preparé. No, aquí aunque me salga todo feíto, pero yo se los enseño. Ah, y sobre todo tiene un espectacular de sabor. Entonces les decía, miren, por no tener la costumbre y mi cerebro, o sea, ya es como por inercia, ya automáticamente trabaja solito y así lo partió. Es verdad, chicos, lo que les digo, es verdad, no es que yo esté loquita. Eso sucede. ¿Nunca les ha pasado que a veces van en la carretera y van manejando y de repente automáticamente se van por unas ciertas calles, ¿no? Porque normalmente siempre pasas por ahí, pero a veces tienes que irte por otra parte y resulta que tu cerebro te lleva en automático por el lado que siempre te vas, pues, pero tú dices, es que ahora no me quería venir por aquí, ¿por qué me metí mal? Pero es que tu cerebro, así trabaja el cerebro, como que se queda grabado las cosas y en automático empieza a trabajar. Así pasa. Eso le pasa mucho a Johnny. Yo le digo, oye, ¿por qué te pasaste? ¿A dónde vas? Ah, no, mentira. Primero no le digo así, ¿por qué te pasaste? ¿Por qué? Porque yo no sé si a lo mejor cambió de opinión o vamos hacia otra dirección. Pero a veces le digo, oye, le digo, ¿por qué te vienes por acá? Me dice, pues no sé. Y ya todo histérico dice, pues no sé por qué me vine hasta acá. Y automáticamente ya nada más lo hice por hacer. Y yo, como por ejemplo, yo pienso que su cabeza registra, ay, vamos a ir con su mamá. Un ejemplo, ¿no? Pero resulta que no vamos a ir directamente para allá, vamos por ese rumbo, pero ya su cabeza va directamente para allá. ¿Sí me explico? Ay, no, son cosas bien chuscas, pero sí pasa. Yo no sé. Es que miren, les voy a decir una cosa, no estoy contenta, pero tampoco estoy triste, porque no son cosas que no tengan solución, pero también son cosas que nos suceden, que lo único que pasa es que son momentos y situaciones difíciles, chicos. Hola, Joanita, preciosa, no te había visto, mi corazón, ¿verdad que sí nos pasa? Sí, es muy seguido. Una, pues a mí, ya ven ahorita, en estas cuestiones de la cocina. Y otra de las cosas, les digo algo, cuando estoy limpiando, no me van a decir que no, aquellas chicas que andan limpiando la casa y no andan así que, ay, joda, limpie, que por aquí, por allá, y de repente no se acuerdan dónde guardaron algo, que ustedes dicen, es que yo lo vi, yo me acuerdo que yo lo traía en la mano, ¿dónde lo puse? No, hombre, eso es muy de Ingrid, y luego me choca porque estoy volteando la casa de patas para arriba y resulta que no lo encuentro, pero ya cuando lo no necesito, después de días,
Hoy está enfrente de mi jetón. Que luego me dice, ay, Ingrid. Pero ni modo, pues entonces, ya saben qué pasa ahorita que le digo a mi esposo, ay, amor, no estés buscando las cosas ahorita. Si no es una emergencia, déjalo. Le digo, porque te vas a estresar y nomás vas a hacer corajes, porque eso me pasa. Ya al ratito lo vas a encontrar sin que lo estés buscando y lo vas a tener. Yo creo que le pasas como 20 veces por enfrente de tu narizota y no lo miras. ¿A qué se debe? ¿El cerebro se bloquea y se pone bien tonto o qué? No sé, pero eso me pasa a mí. Y ya ahorita digo, acéptalo, Ingrid, ya mejor, ay, entretente en otra cosa o vete a buscar algo, porque entre más estés ahí, más te va a dar el salta para atrás. Y sí, entonces sí pasa eso, no sé por qué. Ay, no, la neta, yo he guardado así cosas que de plano no las encuentro durante un buen tiempo, no sé qué me pasa. Y a veces digo, ¿qué te pasa, Ingrid? ¿Por qué eres así? ¿Por qué escondes según tú también las cosas que después no te acuerdas dónde las guardas? Y les digo una cosa, es en el lugar más X que los pude haber guardado. Y no, o sea, y no las encuentro, no sé por qué me pasa eso. Es muy de Ingrid. Pero bueno, yo sé que a ustedes también les pasa lo mismo. Yo sé que a ustedes también les pasa lo mismo, chiquillas. Porque es muy normal de ser humano y luego más cuando andamos, ay no, ya la presión, eso es muy de mí, ya ven con ustedes también, siempre llego tarde. Pero no me importa, no me preocupo porque es parte de mí y es parte que ustedes me tienen que conocer que no soy perfecta, pues a lo mejor probablemente tengo que ir cambiando con el tiempo, pero también sé que si Dios quiere mis cosas van a ir teniendo un poquito más de fluidez y va a estar más relajada mi vida, ¿no? Entonces, por eso ahorita, aguántate, Ingrid, aguántate. Entonces, no me queda de otra más que aceptarme como soy. Aceptarme como soy, pero no quiero empeorar. No me quiero conformar como soy y decir, así me voy a quedar porque así soy impuntual, no voy a hacer nada, ya no me queda de otra, toda mi vida he sido así. No, señorita, te me aplicas, ¿ok? Te me aplicas, Ingrid, y tienes que hacer algo para que ese defecto lo quites. Ay, pero estoy trabajando en ello, ¿no creen que no? Es que así me regaño yo, pues. Yo me tengo que regañar y decirme las cosas solita, porque si no, después, ¿cómo me voy a dar cuenta que estas cosas me afectan? Pero bueno, chicas, así es la vida. Voy a hacer la mitad. Miren ustedes qué grandotes están. Estos están bien, se miran bien perruchos, pero luego a la mera hora, no más ni pío ni pao. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta que se miren engañosos y que luego ya después los pruebas y los comes y nada. A mi mamá le encantan por eso, porque dice que no pican. A ella le encanta que piquen mucho. Por eso a mi mamá le gusta mucho hacer los fritos en aceite, ponerlos a freír y luego con limoncito y con sal. Y así se les llama como torearlos, ¿no? Cuando no están nada nada picantes. Y yo pienso que le voy a agregar 1.5. ¿Saben por qué? Porque el otro día no salió nada picante. Qué pasada de lanza soy yo, ¿verdad? Esto no lo voy a dejar con los cuadros muy finitos. Porque les digo algo, aparte de que voy a hacer un arrocito, no quiero que cuando ya esté cocido se pierda el chilito por ahí. No. Queremos que quede enterito. Y ahorita vamos a hacer esto. ¿Qué dice? Uf, ¿qué pasa, calabaza? Dice, hoy mi canal cumple 1 año. ¿En serio, Rula? ¡Felicidades! Dios te bendiga, Rulita. Síguele echando muchas ganas. Acuérdate que todo se puede en esta vida siempre y cuando hay que ser perseverante, ¿ok? Eso es lo importante. La perseverancia. Si se atoró un pum, pues sácalo y después hay que darle otra vez. Así debe de ser.
O sea, un POM quiere decir un problema, ¿ok? Van a decir, ¿eso qué, Ingrid? Cada vez hablas bien raro. Oh, pues es que nos vamos a ir atendiendo. Dice Joana, el Rulas, ok. Yani Sibu, saludos, Yani. Olis, 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 mi corazón, Yo sé que yo me doy cuenta ahorita que ya tiene ratito en el chat porque viene saludando a Joanita, pero les digo una cosa, ay, es que yo a veces me doy cuenta ya después que andan por aquí, chicos, pero bienvenidos, gracias, gracias, espero que esta recetita les encante, chicos, acuérdense de que es una receta muy noble, muy versátil, la pueden utilizar para cualquier hora del día, acuérdense, las calabacitas, los vegetales, todo eso lo pueden comer para desayuno, bueno, es que para mí, yo pienso que este tipo de comidas no hay horario para poderlas comer, porque si las haces de una manera nutritiva, a cualquier horario es muy beneficioso. Y pues ya saben que de ahí en adelante las demás recetas, pues yo todas las recetas las consumo a cualquier hora del día, chicos. Es que a veces la necesidad llega y no hay de otra. Ay, no hay de otra. Hay veces que no hay manera de que podemos ponernos los moños y decir, ay, no, yo no quiero comer eso ahorita. Ay, a mí no me gustan esas cosas. Eso no es para el desayuno, eso no es para la cena, eso no es para el horario. No hay de otra. No hay de otra y en esta casa se come lo que hay. ¿Ok? Así le tienen que decir a sus peques para que se acostumbren, ¿ok? Pero obviamente ya ellos van a saber cómo comer de una manera sana para que obviamente estén grandes, fuertes, ¿ok? Y tengan, con el favor de Dios, muchos años de vida y una vida de mucha calidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho que nos alimentemos bien desde peques. Pero como les comento, a veces no hay de otra, chicos. A veces no hay de otra. Y lo que me gusta tanto que estas recetitas, yo sé que no es tan complicado para cualquier personita que las pueda comprar. Son recetas muy económicas, por eso me siento súper feliz. Claro que sí hemos preparado una que otra, como la pechuguita estilo a la Cordon Bleu, que hicimos, que tenemos ahí en canal, esas recetitas que hicimos en diciembre, el lomito ese de res, que lo hicimos bañadito. Ay, en esta salsita de carne como tipo gravy que le hicimos nosotros aquí, ¿se acuerdan? Con el purecito de papa, cosas así que son un poquito más nice, que no son súper caras, les cuento, pero es un poquito ya más así como un gustito más elevado que tú dices, ay, esto ya es algo más especialito, ¿no? Pero este tipo de recetitas no, chicos. Este tipo de recetitas están súper bien. Lo único que les cuento que la calabaza, a veces se ponen bien perruchos aquí y la calabaza a veces la tienen en 60 y tantos pesos el kilo. Y ya agarras una calabacita más o menos como de este tamaño y que esté así de gruesa. Y les digo la verdad, para que se den una idea más o menos cómo es el peso. 4 calabacitas de ese tamaño y hacen 1 kilo. Para que vean, ustedes no crean que no soy, ya tengo la práctica, cuántos son lo que pesa cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya con eso ya es 1 kilo y dices tú, 60 y tantos, 70, una calabaza, uy no, pero lo mejor de todo es que lo haces así con todos estos ingredientes, miren, lo preparas así, le pones todo esto, el tomatito y luego le agregas esto que no es caro, le pueden poner un manojito de esto, te sale 13, 14 pesos, son espinacas, compras 2 manojitos y con esas calabacitas, no hombre, si tienes una familia grande ya hiciste un comidón para la familia. Y luego le ponen loncha al marido todavía, porque sobre todo le van a poner un arrocito para hacerlo todavía más rendido. No, hombre, sí, la Ingrid le digo que es bien buena para eso, chicos. Es bien buena para hacer rendir la comida, chiquillos. Ok, yo pienso que con ese tomate, ¿verdad? ¿Para qué exagero y pico tanto? Estas ahorita las voy a ir deshojando en lo que vamos a poner a cocer lo demás. Eso se deshojan bien rapidito. Miren, vamos a dejar el tomatito por aquí. Ay, me voy a picar unos ajitos porque les cuento algo, esto sí me gusta mucho, que lo hagamos con el ajo natural. Miren,
Y luego muchas, no, pues que nos vamos a ir al Costco. Hoy vamos a ir a comprar el botezón de ajos porque ya vienen pelados y porque bien fácil. Sí, claro que sí. Está súper padre, chicas, pero no, ahórrense un poquitito. A ustedes les conviene también ahorrarse un poquito. Miren, compren los ajos, pélenlos ustedes, agarren un frasco que nomás lo usen especialmente para los ajos. Obviamente, cada vez que lo vayan a usar con ajos nuevos, lávenlo, desinfectenlo para que no todo eso que le queda ya de residuos de otros anteriores no vayan a hacer que se vayan a echar a perder pronto y los vaya a oxidar rápido. Entonces, miren, yo así le hago 2 cabezas así, 2 manojos enteros con ajos y me lleno este botecito. Ay, me encanta cuando los ajos están bien grandotes porque esos son los que tienen mejor sabor, más intenso. Entonces, háganle así, chicos. Eso es lo que a mí me encanta. Me encanta la cocina, pero me encanta buscarle las cosas así, que se sienta que, ay, hiciste algo productivo en ella, no nada más decir cociné algo rico. A mí me gusta decir cociné algo rico, barato y delicioso. Yo creo que por eso me ama, ¿verdad? Porque le cuido también el bolsillo al canijo, aunque no crean. Vale. Más le vale, porque al rato, no, es que la verdad es que sí le cuido el bolsillo yo. Yo soy la que siempre trato de comprar más así, cosas que sean necesarias, porque después yo ni se le ocurre comprar cosas que ni siquiera las va a usar. Es como un niño. Las agarra, las usa 2, 3 veces y ya después las arrumba, como las muñecas. Así cuando nos daban muñequitas y luego te daban otra nueva y luego ya aventabas el juguete. Así le hace. Le digo, no señor, eso no se vale, no ande gastando en cosas que no las vaya a utilizar. Y luego ahí las tiene arrumbadas. ¿Para qué quiere eso? No, dice, tú pareces mi mamá, ya ni me dejas de gastar. No, es que yo sea tu mamá y te diga que tienes que gastar, es que te estoy enseñando a que no seas tontito y no gastes en cosas innecesarias. A eso te estoy enseñando. Si no lo quieres hacer, pues no lo hagas, es un consejo que te doy, pero al rato no te estés quejando. Y punto. A eso es lo que vamos, chicas. Así es. Es que así debe ser, chicas. Vamos a prepararlas aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, chicuelos? Ay. Ingrid, mi hija dice, se me afigura que picaste mucho tomate, pero no sé qué más vas a hacer con el tomate. ¿Verdad que sí? Es que mira, parece que sí, ¿verdad que sí, cierto, Joana? Yo también pensé en eso, pero vamos a ver ahorita. Es que mira, sí se miran bastantes calabacitas. Entonces, vamos a ver. Ahorita, mira, en dado caso de que no lo vaya a utilizar todo, le voy calculando poco a poquito, ¿verdad? Y ahorita vamos viendo si es bastante o no. Para hacerlo equitativo entre la verdura y perdón, el tomate, la cebolla y las calabazas. Y obviamente, pues sí, para que no resalte tanto el tomate, queremos que sea todo equilibrado, ¿verdad que sí, chiquilla? Uy, chiquilla cariñosa. Miren, y luego vamos a agregarle a mí me encantó. Me dijo Johnny, ese no me lo estás tocando porque esto lo voy a usar cuando esté cocinando yo. Es que luego dice que yo me desperdicio las cosas, pero como esta comida que le voy a preparar el día de hoy, le va a servir de mucho darle sazón con este aceite de oliva. Acuérdense, sobre todo para que nos ayude a que esta receta sea saludable. ¿Ok? Vamos a hacerlo con aceitito de olivo. Le vamos a poner, miren, unas pizquitas nada más. Ay, yo no sé qué tanto traigo, que últimamente tiro los trapos y eso no se vale. Me encantó. Y es que dice, bueno para cocinar y para aderezar. ¿Saben una cosa? No sé si también lo podamos utilizar para ensaladas.
ideal para aderezos y para cocinar. Yo creo que sí se puede usar en frío, ¿verdad? Y ha de ser un sabor bien espectacular. Voy a tratar de hacer una ensalada así con un aderezo estilo griego. No exactamente igual porque no tengo los ingredientes exactos para hacerla el aderezo, pero sí le damos un toquecito ahí más o menos, más o menos. Es que lleva un toque de orégano, pero el orégano el que usamos en mexicano no es otro tipo de orégano. Por eso les comento eso. Pero lo demás, ají, porque allá está muy lejos, muy blanco. Ah, mira qué diferencia. Es que allá se ve muy blanco por eso. Miren, ya está calientito. A ver, sí, vamos a agregar las calabacitas. Ay, 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 ay. Vamos a agregar las calabacitas. Voy poniendo por este lado los platitos, ¿ok? Porque después urge de cocinero, o sea, sí lo limpio y todo eso, pero después digo, uy, ¿por qué dejo todo al paso y después me da flojerita tener que levantar todo? Entonces, vamos a educarnos, ¿ok? A que la Ingrid vaya cocinando y al mismo tiempo, pues también vaya medio acomodando. Así ya al último no me queda tanto que, o sea, va a ser la misma, ¿verdad? Pero ya no va a estar tan regado todo el merequetengue. Miren, aquí como la calabaza se hace bien rápido, chicos, voy a dejar un poquito el pico a un lado y voy a empezar, miren, a agregar el ajito que piqué. Acuérdense que fue una pieza de ajo, más o menos promedio este tamaño. Yo sé que hay personas que van a tener ajos más chiquitos, pues le ponen dos. Es que yo también tengo ajos chiquitos a veces, pero es dependiendo cómo los encuentren en el súper, pues o a donde vaya a ir a comprar o donde me pare a comprar cosas y ya donde, es que yo no tengo un lugar en específico. Yo busco las especiales, aprendes a comprar su mandado, niñas y niños también, ¿ok, chiquillos? Agarren y busquen las especiales antes de ir, aprendan a comprar y dónde les conviene comprar ciertas cosas y dónde no. Yo sé que muchos no tienen la posibilidad, ¿verdad? Porque yo también pasé eso de que, ay no, para andarme moviendo de un lado a otro, pero si tienen la oportunidad, háganlo. Y yo, ¿qué hago? Yo voy y compro lo que me va haciendo falta. Si viene lo compro aquí, si no, lo voy y lo compro a la vuelta en otra parte. Así lo hago por comprar. Bien. Miren, que la calabacita, cebolla y el chile blandito y pues lo que va a pasar me va a dar chance de que entonces si lo quieren el chile así, si no pueden poner las calabacitas, pueden hacerlo también de esa manera, ¿ok? Como ustedes se acomoden. No se vaya a cocinar, ustedes vean que no es mentira. Aquí esta calabacita ya está casi cocida, miren. Miren ustedes nada más. Esto que ustedes ven que ya es tan horrible, ya se ve amarillita, ¿verdad que sí? Y miren, por acá está blanca. ¡Ay, qué horrible se ve! Pero bueno, ustedes más o menos ya se están dando una idea de lo que les digo. Para eso vamos a agregarle unos elotitos. También ahí mismo le vamos a agregar el elotito. Yo agrego estos que ya tenía por aquí. De hecho, así se los voy a poner. No le voy a agregar mucho. Fíjense que iba a abrir otra lata y agregarle media lata más. Pero con ese elotito queda súper poco tanto porque la calabacita, miren,
Es súper delicadita, miren, esta ya se está empezando a cambiar. Voy a agarrar en todo haciendo así. Arriba. Desbaratando yo. Y después de esto, miren, para traer el cepillo. Vamos a darle una lapicito, pero aquí lo volví a tapar y lo dejé ahí listo para no, porque sinceramente nomás estaba ahí guardado. Voy a cortarle este pedazo. A ver, ¿qué dicen mis corazones? Ahorita les leo, pero les voy a bajar más, déjenme. Mande, mi amor. Se cortan. A ver. Es que parece como si este ya estuviera descargado. A ver, ¿ahí ya se escucha bien? Pues ya te dije. ¿Ya se escucha bien ahí? ¿Ya? Es que tiempo y todo eso, porque ahorita qué bueno para dice, ¿qué le dijiste, Joana? ¿Ya no se corta entonces? Ay, amor. Yo escucho bien ahí. Pues yo escucho que estás bien ahí, mira, ya están las calabacitas. Ay, no. Se escucha terrible. A ver. A ver, escucha a ver si ya ahorita que lo quité si agarra bien. Ya lo quité, chicos, ya. Ya lo quité los micrófonos. Es que es lo que les digo. Ven que se acuerdan que les había comentado hace tiempo que no me quería animar a usar micrófonos sin darme cuenta la calidad de vida de las baterías. Se dan cuenta que ahorita últimamente ya me están empezando a fallar y al principio no. Pero bueno, déjenme apuro porque ya estas calabacitas se me van a cocer de más y yo quería dejarles esa textura crunchy. ¿Ok? Y voy a bajarle un poquito. Me voy a ir poniendo por este lado una ollita porque quiero ir poniendo un arrocito. Me voy a agregar, me voy a hacer me voy a hacer 2 tacitas de arroz precocido, ¿ok?
Lo voy a hacer las dos para que ya a preparar lo último que me queda. Ya no quiero que se quede ahí nada más eso último. Y dije, pues voy a hacer unas dos tacitas de arroz precocido. Oigan, chicos, gracias por avisarme y perdónenme. Gracias por tenerme paciencia. Yo siempre les digo, estoy bien entretenida en el chisme y me entretengo tanto platicando con ustedes que ni cuenta me doy de lo que está pasando. Ay, perdónenme por ser tan distraída. Pero miren, déjenme apuro porque acuérdense que esto sí es de, híjole, de que córrele, Ingrid. Para esto, miren, voy a agregar 2 tazas. Es que no quiero que se me pase el tiempo. 1, 2, 3, 4, voy a echarle 5 tazas de agua, la cual las voy a dejar hirviendo, ¿ok? Le voy a agregar un ajito, para eso le voy a abrir, voy a hacer una abertura al ajito, aquí, y vamos a agregarle un poquito de esta sal, vamos a agregarle sal, por cierto, déjenme le agrego salecita a las calabacitas para que se vaya deshaciendo ahí la sal, ¿ok? Voy a dejarlo ahí y dijimos la sal, el ajo, voy a partir un pedacito de cebolla. Les cuento que es un pedacito más o menos como este, miren. Ok, vamos a ponerlo por acá. Ando ahorita así un poquito más apurada, chicos, porque eso del micrófono me descanté un poquito con la recetita. Miren, se dan cuenta que qué bueno que las partí en este gruesor, ¿verdad? Porque me hubiera pasado esto, ya las hubiera tenido cocidas de más. Entonces ya lo dejo ahí, chicos, y vamos a agregarle un poquito este cilantrito, estas hojitas de cilantro, que voy a servir para que saque saborcito esos sazones que le pusimos y poder agregar ya de una las 2 tacitas de arroz, ¿ok? Es precocido, le estoy agregando 2, ¡ay! Le agregué 5 tazas, ok, una de las cosas es que le agregué 5 tazas de agua, al voy a hacer arroz precocido, 2 tazas, la voy a dejar hirviendo muy fuerte para que no se nos vaya a quedar así masudo, ¿ok? Que quede bien reventadito, ahorita vamos a calarle. Y para esto, chiquillos, pues ya vamos a empezar a agregar el tomatito. Miren. Ok. Ahorita les leo, mis amores, ¿eh? Es que siento que ya no me perdí, estoy bien. No, pero no quiero cocer de más la calabaza. Es que no quiero que se desbarate, pues. Y la calabacita es bien delicada. Si la dejas cociendo de más, que por cierto, les cuento que si la dejas bien frita, así como este término, mira, que voy a cortar. Ay, que a mí me encantan. Les recomiendo mucho cuando la dejan en este término, miren, así como este más o menos. Ahí sí se alcanza a ver un poquito. Que esté así cafecita, que se mire que está como si estuviera frita un poco. Le da un sabor delicioso. A mí me encanta partirlas así en rebanadas con un gruesor mínimo, ponerlas en un tipo plancha o en un comal con aceitito de olivo y luego le pones un poquito de sal con ajo y perejil o nada más saltita con ajo y te las comes así bien deliciosas. No sé por qué saben tan sabrosas así asadas las calabacitas. A mí me encantan muchísimo. Miren, así como este tipo de... es así de asadito, y si no es que un poquito más, pero no, como les comento, no quiero que esto se me vaya a desbaratar. ¡Ay! Joana, no inventes, me pasé de lanza, le aventé todo el tomate, pero mira, yo pienso que no es mucho, ¿no? Yo pienso que está bien. Ay, te digo que mi cerebro ya hace las cosas por hacer. Yo creo que está bien, ¿verdad que sí se ve equitativo? No, siento como que se ve mucho tomate, ¿verdad? Ay, no inventes, te dije, ahorita voy a ver, lo voy a agregar poco a poco. No, hombre, se lo eché de una. Ay, no. Lo bueno que no es mucho. Lo bueno que no le agregué algo de más, pues. Eso es lo padre. Miren, chicos. Sí se mira bien, ¿verdad que sí, Joana?
Y ¿sabes qué? Yo dije, y me pasé de lanza, ya le eché todo el tomate y no revisé al principio si quedaba o no. Pero no. Ahí quedó súper bien. Me quité el mugroso micrófono, le digo mugroso porque, ay, qué tanto no estuvieron batallando para escucharme. Y les digo una cosa, lo más importante es el audio. Sí, a lo mejor ustedes han de decir, ay, Ingrid, no se ven bien a veces la luz, no enfoca muy rápido y a veces se pone por eso muy blanca la imagen. Claro, es por la calidad y todo eso del dispositivo que estoy usando, no les voy a decir que no. Pero haciéndolas, con que ustedes me escuchen bien, que lo que les estoy agregando a esto y lo que les quiero compartir, ya ustedes poniéndolo en práctica, si a ustedes les gustaría hacerlo, pues ya se darían cuenta que sí están así, son las cosas así como se las comparto, ¿no? Pero un ejemplo, imagínense, si no me escuchan y nada más están viendo, pues es peor, o sea, no. Pero bueno, miren, bien facilito, hubo solución para esto. Antes de que todo empiece, fíjense, antes de que todo empiece, aquí nomás le puse ajito, tomate, cebolla, cilantro, chile jalapeño, las calabacitas. Vamos a empezar a sazonar un poco y yo le voy a agregar orégano mexicano, ¿ok? Miren, voy a tomar un poquito de orégano. Esto es para darle un sabor fresco, un poquito de frescura, pero hay que tener un poco de cuidado, chiquillos, porque el orégano, acuérdense que es un poquito fuerte, ¿ok? Entonces, una cantidad, ustedes vayan calculándole a los condimentos para que los su paladar los vaya empezando a reconocer y ustedes ya van a ver cuáles son las cantidades que realmente les gusta. Esta es pimienta negra molida, ¿ok? Y ya por último, pues me voy a aventar aquí un poquito de paprika o pimientón, no sé ustedes cómo lo conozcan. Lo voy a hacer así para ya evitar estar viendo por una cuchara y todo eso. Acá estamos en confianza, estamos en la casa. Y vamos a agregar, híjole, la huevona trabaja doble. Híjole, ya ves, me acabo de dar el sopetón. Porque no quería ir por una cuchara, al final fui. Voy a agarrar consomé. Este le va a dar el sazón plus. Miren, vamos a empezar a darle vuelta. Y a darle vuelta así, porque no quiero que se me desbarate todo. Ya voy a agregar las espinacas. Y no le voy a agregar ahorita líquido, nada. Así lo vamos a dejar. Ahorita le voy a agregar ya al final que le ponga las espinacas. Les cuento, sí le tengo que agregar un poquito de líquido para que se disuelvan las especies que agregamos, ¿ok? Pero ahorita lo importante es que quiero ir agregándole las espinacas. Y yo se las voy a agregar así, miren. Les cuento que las voy a agregar así para... Como esas empiezan a ser chiquitas ahorita, así las vamos a agregar. Ustedes cuando preparan espinacas, ¿usan todo hasta el tallo? ¿Esto o nada más es la pura hoja? Cuéntenme. Yo normalmente, pues cuando trabajamos en el restaurante, se utilizaba la espinaca, pero siempre era para las ensaladas o para los sándwiches, los bebos, cosas así, cuando se hacía algo veggie. Y es donde se usaba la espinaca. Pero les cuento que no es como que tenga mucha experiencia en utilizarlas. Ahorita sí se dan cuenta que las he usado mucho, pero porque pues hace falta comer de repente pasto, cosas verdes. Pero es que nos ayudan mucho para la digestión, todo lo verde, todo eso, pues. Les comento que no conozco mucho de nutrición y de cosas sanas. Yo nomás lo que escucho y lo que digo, oh, sí es cierto, esto tienen razón, investigo un poquito y digo, ok, entonces estamos bien.
No se ha desbaratado la calabacita, es lo que me gusta, chiquillos. Y, ok. Vamos a dejarlo así. Y les cuento que vamos a hacer esto, chiquillos. Vamos a ponerle un poquito de cremosidad a esto. Y para eso se lo voy a agregar aquí arriba también. Esta cremita que le estamos agregando nos va a ayudar muchísimo para disolver todos los ingredientes que pusimos ahorita de las especies, ¿ok? El juguito de la calabaza, ahorita la crema, la media crema que estoy utilizando se va a empezar a hacer un poquito más líquida y eso nos va a ayudar ahora sí con sus juguitos, ¿ok? Miren. Ahí voy, chiquillos. Ay, qué del Ingrid. Ahorita las espinacas se tienen que empezar a hacer así más chiquitas. Miren, ya está haciendo, se dan cuenta ustedes por ahí que ya está el hervor a todo lo que da. Okiroki, esta agüita que tiene ajo, cebolla, cilantro, nada más para poder hacer esta, ¿ok? Y salecita. Entonces vamos a agregar las 2 tacitas de arroz precocido, ¿ok? Vamos a poner esto por aquí. Le puse 5 tazas de agua. Es arroz precocido, no les comento, ven por inercia o no sé cómo se dice en automático, mi cerebro puso 5 tazas porque el arroz mexicano, el blanco, lo hago así y es en el mero punto como me queda. Pero les cuento que ahorita lo hice así y para que el agua no me vaya a quedar de más, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar a que esté hirviendo un cierto tiempo con el fuego alto. Ahorita le voy a ir calculando más o menos cuando le vaya a bajar para que ya se termine de cocer y quede parejo, ¿ok? Porque como es precocido siento que me pasé un poquito de agua. Le voy a bajar nada más un poquito. No es porque no quiera hacerlo en alto, es porque está muy grande la flama. Y si ustedes está su sartén y la flama sale por los lados, les va a quemar el sartén, la olla, se las va a poner toda ahumeada, cositas así. Bueno, a mí me pasa eso con mis trastes, por eso les recomiendo que lo hagan de esa manera. Miren ustedes qué delicioso nos quedó a Johanita y a la Ingrid este delicioso guisadito. Porque Johanna me dijo, ese tomate, Ingrid, échale tomate. No seas joda, mija, échale tomate. Miren, vamos a ver. Ahí viene lo bueno, miren. Se mira así como rojito, como si fuera en crema de chipotle, pero no. A ver. Está rico. Pero, a ver. Siento que a mí me hace falta algo más. A ver. Es que está bueno. Pero a la Ingrid. Ay, es que yo me conozco, chicos. Les voy a decir una cosa. La neta del planeta. Aquí el problema es que yo me encanta ponerle bastante consomé. Y este es el toque final. Y no me digan nada, porque está bien deli así. Si ¿quién te dice algo, loca? Ay. Es que este le va a dar el último toquecito. No le eché muchas espinacas, ¿verdad? No importa, con esas poquitas. Si ustedes quieren, le pueden agregar muchas, ¿eh? Por lo pronto le voy a dejar esas poquitas. Lo que tiene la ventaja de la espinaca, que como es un sabor neutro,
lo puedes agregar. Por ejemplo, ahorita yo la uso y si le hizo falta, que me quedó calabacitas y digo, híjole, pero ya no tiene casi espinaca, pues le puedo agregar más. O sea, eso es algo que se puede arreglar en su momento así, que no es nada perjudicial. Ahora sí, véngase, véngase, chiquilla. Nomás quiero que ustedes vean esta delicia. Unas calabazas bien delis, chicos, ¿eh? Ahorita van a ver. Miren ustedes de lo que les hablo. ¿Se dan cuenta que no se desbarató la calabacita? Miren, vamos a cucharear así. Miren ustedes esta delicia. Y tiene un sabor espectacular. Acuérdense que les dije, con menos vamos a hacer más. ¿A qué se refería eso? Que eran poquitos ingredientes, eran poquitas calabazas. Es algo muy sencillito. Miren la calabacita. Miren ustedes. ¿Verdad que sí? Es que me emociono porque la verdad me gustó. Me gustó mucho. Y claro que ya he hecho varias veces calabacitas, ¿eh? Pero no sé por qué cada vez que cocino siempre me sale diferente la comida. O sea, nunca la cocino y siento que me queda como igual. Porque le pongo menjurjes diferentes, pues. O sea, agarro y me agarro especias y hago mis mezclas y mis menjurjes ahí. Y siempre me sale distinta el sabor. Y les digo una cosa, me encanta. Vamos a parar esto. El arrocito, pues ustedes... Ay, no, espérenme. Es que yo siempre sufro de las alergias, chicos. Y siempre les ando poniendo un moquito en la cámara. ¿A qué se debe? No sé. ¿Saben? Yo pienso que es por las pestañas, porque me las pongo, hoy parece que tengo pelito de Chucky ahorita, ¿verdad? Es que no me puse el broche, ahí está ya. Ay, mira qué diferencia, me miraba bien loca, bien chicharrina. Esto ya está, chiquillos. Y tiene un sabor espectaculation. No, hombre, y si ustedes tienen negocio, tienen fonditas o piensan ponerse a emprender en este mundo de la comida, este tipo de guisaditos rifan, pero bien canijo, porque haz de cuenta que las vendes en lonche como comida del día o en unos taquitos varios, hasta incluso en burritos. Sí, señor, porque también venden burritos de rajas. Si hay burritos de rajas poblanas en crema, así haz de cuenta que esto mismo, pero como si fueran rajas en vez de ser calabazas. Entonces también puedes hacer burritos de calabaza. Ah, ¿cómo de que no? Miren, y ponen esto, le ponen arrocito, le ponen frijol. Es que por lo regular la comida corrida, la cocina económica y todo siempre va a llevar arrocito, frijol, van a poner su ensaladita de nopales, que eso nunca debe de faltar, y con eso son unos complementos perfectos para que puedas comer un buen platillo. Ah, y acuérdense, las cebollitas moradas, eso es una combinación. Ay, se me hizo agua la boca. Es un plus con todos esos ingredientes. Miren, pero, ay, vamos a ver qué tal está este arrocito. Este arrocito ya se está cociendo. Ven que les dije que se iba a cocer mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es arroz precocido. Ay, oigan, siempre repito muchas veces las cosas, ¿verdad? Héctor, good noches, Héctor, ¿cómo estás? Dice, hola, buenas noches, estamos acomodando nuestra maleta. En serio, vamos a ir a guardar con nuestras, lo que vendemos, Héctor. Y, a ver, van a acomodar sus maletas, van a ir a guardar con nuestras, lo que vendemos. Héctor y yo, Reina de Offline Life, y acompañando la ropa de las niñas. Eres tú, Reina. En serio, es que no te entendí. No te entendí, pero bueno, un saludito, mi corazón, es un saludito. Sí, ay, Normita, mira,
Ya después de una hora te saludo, ¿verdad, mi corazón? Un besote, mi reina, gracias por estar aquí. Joanita ya la había visto, pero aquí no, mi corazón. Es que, ¿sabes una cosa? Me descontrolo bien cañón con la cocina y dije, me tengo que apurar porque estaba a punto de sucederme esa tragedia tan fea de que se me cocieran de más las calabacitas. Miren, aquí esto ya casi va a estar, pero antes de que se termine de cocer, quiero agarrar con una cucharita y quiero probar a ver si en realidad está bien con sabor, porque les cuento algo. Ay, me levanto y ya me duele todo. Miren, les digo, esto está rico y todo porque es precocido. Ay, normalmente cuando lo preparan en el restaurante ya les dije que lo hacían con fideo. No está nada mal. No está nada mal, hay que dejarlo así. Es que no está bien cocido. No está bien cocidito. No está nada mal porque ese sazoncito que le pusimos con cilantro, cebolla y ajo y el toquecito de sal está perfecto. Queremos que este arrocito quede neutro. Fíjense que lo hubiese podido hacer rojo para poder acompañarlas porque es una combinación perfecta, ¿verdad? Pero dije, ok, con la crema y con el arrocito blanco, creo que es una combinación perfecta. Y luego aparte le pusimos paprika, que viene siendo pimentón, y eso le da un colorcito así como rojito, tiene tomate. Entonces dije, ¿para qué hacemos un arroz con tomate? Hay que hacer uno blanquito para darle ese contraste de sabor, ¿verdad? Entonces, miren, ya casi está, chiquillas. Ok, ahora ¿qué va a pasar? ¿Johnny irá a venir a comer ahorita o se va a hacer patolín? ¿Qué va a hacer ese señorito? Johnny, ven acá, chiquito, no te hagas. Él es el patrón de la casa. Él es el que debe de estar aquí cuando le cocino. Y no, el señor allá anda a las 500. Sazón, saludos amiga Ingrid Compañoni, dice te quedó genial, gracias Sazón. Oye, que les cuento, que me dice el chanclazo, nos dejó un comentario que deberíamos hacer ya sea un aguachile, no, ceviche o aguachile de pulpo, no me acuerdo, algo así, un molcajete. ¡Ey! Está bien deli, este estaría muy padre, ¿verdad? Ahora, como les comento que en estas fechas está perfecto para comer esas cosas tan ricas. Es que como que yo pienso que a la vez no son tradiciones, ¿verdad? Como que viene siendo pretexto ya de las personas o de nosotros los seres humanos para decir, ahora voy a comer esto. Son pretextos, ¿verdad? Así como la Ingrid, que con ese pretexto quiero comer pulpito, camarón y esas cosas. Pero bueno, vamos a ver, con el favor de Dios, hay que hacerle todas las oraciones de Diosito del mundo para que podamos hacer esas cosas. Ah, y por cierto, Sazón nos dijo, ay, dice, también podría hacer una receta de coricos en vivo. ¿Y qué crees? Tú me compartiste una receta de coricos, entonces ya sé, eso lo traigo así, en la puntita para hacerlo. Nada más que lo voy a hacer. Oye, ¿se podrá hacer en horno eléctrico? ¿O tendría que ser a fuerzas? Es que siento que no se van a hacer igual, ¿verdad? A mí sí me gusta usar el hornito eléctrico, pero les digo una cosa. Ay, no sé por qué me pasa esto, perdón. Les digo algo, no sé por qué, no lo uso mucho, no me gusta mucho. Es que, miren, las cosas eléctricas son padres, pero no hay nada como el calor del fuego. Así, duro. No hay nada como la leña, como la lumbre así directa. Bueno, a mí me gustaría más así, pero digo, ¿podré hacerlo o no? En dado caso ok, es que una de las cosas es que no quiero echar a perder un experimento delante de ustedes. Es que ya me pasó y no me preocupa de que, ay, no, quedas mal. No pasa nada, pero no quiero hacerles perder el tiempo, pues. Miren qué bonito está quedando este arroz. No, y todavía le falta. A ver. Todavía le
falta poquito. Voy poniendo el comal para calentar tortillitas porque no sé si yo ni vaya a querer tortillas o no. Yo personalmente me lo como así. Tengo de harina. Ay, es que yo no sé por qué como tanto los de harina. Me encantan más las tortillas de harina que las de maíz. No sé por qué. Bueno. ¿Será que...? Ay, todavía le hace falta reventar más. A ver. Todavía le falta líquido abajo. Es que les cuento algo. Si de por sí el arroz precocido no revienta igual que el arroz mexicano, el blanco. No queda igual. Este tiene una textura más durita. Y si no lo dejamos cocer bien, pues se siente más duro todavía. Pero bueno, voy a empezar a cocinar yo, ¿verdad? Porque Johnny ya se pasó de lanza, no viene. ¿Y este niño qué piensa? Que va a estar ahí. Dísele y dísele. Johnny, vente a comer. No. Que nada. Voy a ir sirviendo. Ahorita tiene que bajar. Que a veces se pone rebelde. Chicas, les cuento una cosa. Yo estoy aquí súper... estoy contenta de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Pero aunque no crean, traigo una preocupación enorme en mi interior y estoy pensando, no sé qué voy a hacer. Resulta y resalta, chicos, que yo tengo bendiciones, ¿verdad? Pero una de mis bendiciones, la mayor, la que les dije que estaba estudiando, ella resulta que se quebró el pie, chicos, se quebró el pie antier, en la noche, le sucedió el accidente y ayer, que era en la madrugada, a las 3 de la mañana, mi hermano la llevó al hospital. Ya en la mañana que me despierto, pues resulta que me llevo con el mensaje que se había quedado internada porque tuvo un accidente en el pie, pero al parecer se lo había quebrado. Bueno, pues ya en la mañana nos fuimos al hospital a ver si estaba ahí internada o algo y resulta que sí. Y eso fue a las 11 de la mañana. Pues ya me dicen los doctores, pues resulta que sí fue el peroné, algo así se le llama. ¿Ustedes saben qué es eso? Se le rompió, se le quebró, no sé, es que no tengo ese conocimiento. Entonces se le quebró esa parte y gracias a Dios pues está bien. Lo único es que la dieron de alta y fíjense, uy, no inventes, se pasan de lanza en los hospitales, Hagan de cuenta que fuimos a las 11 de la mañana, me dice el doctor. Esténse al pendiente, dice, después de las 6 de la tarde con su teléfono porque les van a marcar para que vengan a recogerla, si se va a dar de alta, dice, y como es una lesión menor, dice, no es una lesión tan grave, dice, pues se va a programar la cirugía. No sé exactamente cuáles fueron los motivos por lo cual no le operaron ya de una vez el pie, entonces pasa esto. Estuvimos esperando la llamada, estuvimos esperando porque dejó mi hija el número de mi hermano, ¿no? Y le dije a mi hermano, cualquier cosa me marcas, le dije, yo voy a estar al pendiente para dejarme ir al hospital y recogerla. Ya sabíamos que no la iban a operar ayer. No, pues no me creerán que los mugrosos doctores no hablaron casi a medianoche, la dieran de alta. No, hombre, la verdad se pasan. Pues con todo el dolor de mi corazón, pues me dio pena, pero como mi hermano recibió la llamada, pues mi mamá me manda un mensaje a las 12:30 de la noche. Me dice, mija, ya no te preocupes, me dijo. Cristal, dice, ya la dieron de alta, dice, nosotros ya venimos a recogerla. Ya como a la 1:30 me dice mi hija, mamá, ya estoy en la casa. Y digo, ¿por qué son así tan noche? Tan noche, imagínense. Pues es un lugar público, es el seguro social por parte del trabajo y todo eso, pero se dan cuenta que por eso a veces la gente se vuelve loca cuando no te atienden o algo. Yo sé que hay muchas personas que necesitan atención médica urgente y todo, pero tan así está gacho que te tengan que dar de alta casi a medianoche. Imagínate, no tienes dinero para que te recojan en la medianoche tus familiares o te dan de alta nada más así como le haces. Bendito sea Dios que mi familia, que está mi hermano, y que se me hubiera tocado ir a mí, pues Jonathan me lleva, ¿verdad? Yo sé que me hubiera hecho el favor, pero si no hubiese uno tenido así la posibilidad, digo, en serio que son bien inhumanos. No sé si tenga que ver porque hasta esa hora ya los especialistas o no sé qué. Sí, ya está, mi amor. ¿Ya?
le tenían que hacer estudios y que pero yo dije de las 11 de la mañana hasta la medianoche, no hombre, la neta, sí son bien pasados. Y traigo ese pendiente, no pendiente, una ahorita porque no le hicieron la cirugía, tiene que ver cuándo la van a operar del pie. Y la otra, que la pobre está, ¡ay! Si no le pasa una cosa es otra. Acuérdense que les comenté que se había reventado el dedo en el trabajo y que le habían cosido y que había estado sin trabajar. Apenas acaba de entrar a trabajar otra vez y ya le pasó lo del pie, chicos. Imagínense, pobre, cómo está. ¿Ya te sirvo, amor? Sí. ¿Con de harina? No. No, maíz y limoncito. Y limoncito y olivaria. Mayonesa no, porque le puse crema, ¿no? Ah, crema. Yo le puse crema a la comida. Ah, ok. Amor, ¿quieres que le ponga quesito, verdad? Sí. Ok. Para que el queso no se le derrite y se pierda todo ahí. Ahorita lo que voy a hacer es partirle poquito así. Miren. Voy a partir y le voy a agregar quesito a las calabacitas, ¿ok? Esto ya es opcional. Si ustedes quieren, se lo ponen cuando ustedes se las preparen. Y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero yo sí le voy a agregar un poquito. ¿Qué le voy a poner? Y el cuchillo, ¿dónde lo puse? Sí, como es para quesadillas, se lo voy a poner ahorita hacia el final, porque si lo dejo a que se empiece a derretir ahí para hacerlo gratinado, ustedes saben que con lo caliente, entre más esté calentándose el queso, pues se va a llegar un momento donde hasta se va a perder, ¿ok? Y entonces no quiero eso. Saludos, Chanclazo. Chanclazo, te mando saludos mi esposo. ¿Me saluda, pues? A todos, a Chanclazo, a Joana, porque Joana desde hace rato te está saludando. Usted no estaba viendo, no estaba aquí, pues. No, andabas allá arriba en tu, en tu mitote. ¿Estás viendo una película? Sí. Miren. Red. Se llama Red. Red. De unos viejitos veteranos. Ah, pero no vayas a, no son de esas que son pura ficción, ¿verdad? Sí, pura de acción, así de verdad. Como, ay no, porque Johnny es de los que les gusta ver las películas y luego ya las miró un montón de veces y ahí las vuelve a ver y lo dice, pues qué, pues está chingona, dice, solamente así, a mí me gusta. Y yo le digo, ay no, porque me dice, vamos a una película. No hombre, esa película ya la viste tú un montón de veces. Que claro, yo también las repito mucho las películas, pero no es tanto como que porque la quiera estar viendo, sino que me quedo dormida y la regreso para ver dónde me quedé, pero Johnny no. Mire, le puse unos cuadritos de queso. Eso se lo puse ahorita y como está bien caliente se van a empezar a ablandar ahorita aquí, ¿ok? Rigoberto, saluditos desde la Ciudad de México. Yaquecita. Excelente, excelente, dice Joana. ¿Cómo la ven, chiquillas? Con todas esas tragedias que nos hacen pasar. Ah, yo me voy a calentar una de harina. Sí, está bien. Y ya te voy a dar de maíz a ti. Pero te voy a dar... Estas no, porque estas están como para hacer chilaquiles. Estas están buenas. Oye, me pediste que te haga chilaquiles y no te he hecho, ¿verdad? No. Mañana lo puedes hacer. Provechito. Muchas gracias, Omar. Gracias, Omar. ¿Verdad que sí, Rigoberto? Que las altas deben de ser a las primeras horas exactamente. Yo dije más tardar a las 6, más tardar dije a las 8, en lo que llega el especialista, la da de alta, la revisa y hacen todo el trámite. Dije 1 hora, dije más tardar. No, hombre, a medianoche, dije la neta sí se pasaron. Se pasan, la verdad. Roberto, gracias. Sí se pasaron, pero pues bueno, ahora lo importante es, pues eso, de que la pobrecita ahorita está en una situación bien difícil, y aunque ustedes no crean, porque como papás no nos podemos, yo ahorita no he corrido a andar allá atrás de ella viendo ver qué ocupa o algo, chicos, porque, ay, lamentablemente
tenemos muchas responsabilidades cada quien, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ay, no, pobrecilla, pues sí, ocupa quien esté ayudando. Gracias a su amiguita, no me acuerdo cómo se llama, que un día si llega a ver este videito, le dejo saluditos y mucho agradecimiento porque me le ayudó el día de hoy a ayudarle a bañarse, a cambiarse y cositas así. Ahorita, como no tiene soldado el pie, todavía no está en cirugía ni nada, pues todavía, ahorita le duele mucho. Ya voy, mesa. ¿Qué? Latoso. Mira, me atoré. Te puede servir en uno chiquito, ¿no? Porque no tiene caso. No mucho queso, no le puse mucho queso. Mira, de hecho, ahorita vas a ver. Se ven los cuadritos aquí. Aparte, este queso, amor, no está muy fuerte. ¿Viste el limoncito lo estás enojado? No, aquí lo tengo ya, mija. Miren. Miren ustedes. Ay, ay, ay. Amor, estoy haciendo tiempito porque te voy a dar las tostaditas estas que te estoy dando. Ajá. Y para dártelo de una vez, ya tostada la... Okay. Es arroz blanco. El que viene siendo el precocido, amor, ¿eh? Así está bien. Para que sepas, miren. ¿Por qué se ve así? Mira, aquí es donde se ve perfecto, amor. O algo así. El plato, tú. No, cuando lo pongo más cerquita, ahí está, miren. Por vapor, por eso no sé. Esto es lo que va a comer Johnny. Se ven bien delis, ¿verdad? Miren ustedes. Mocoso, latoso. Mocoso, latoso y todo lo que termine en oso. Aquí está el limón ya. Ah, sí, cierto. Siempre que doy comida y sin cuchara. Uy. Señorito. Somos el club de chicas. Somos el club de las chicas. De las chicas. Ay, iba a decir ponedoras, amor. ¿Quién dice eso? ¿Eh? Toradora. No, ponedora. En vez de decir somos el club de chicas empoderadas. No, ay no, iba a decir somos el club de chicas ponedoras. Uy, Joana, lo que les ando diciendo ya. Ay voy, pedazo. Sí, Mayonesa también, si te eché crema ahí. no, porque no sabe la crema. Ay, amor, exprímela mira. No, ya no hay nada. ¿No te gusta esta mayonesa, niño? Pero poquitita nomás. ¡Uy! ¡Pedazo de nada! Hace muchísimo más mala. No la recomiendo la gente. ¿Con esto? Sí, Me voy a calentar una de harina y me voy a servir yo ya comida. Esto se los voy a dar a los conejitos, mira, a la Moquita y al Yonequitan. Y a Yona. Es que les digo así porque no vayan a decir a Yona, decir, ¿cómo que le va a dar al Johnny eso? Se los voy a hacer después con un jugo verde. ¡Ah! No, cállense, al rato va a creer que sí le echo esas cosas. Si luego es bien sangrón, dice, de seguro me le echaste algo a la comida. ¿Eh? Ah, porque resulta que cuando estoy enojada no quiere que le cocine. ¿Por qué creen que no quiere que le cocine? Nomás ustedes piensen eso. Porque el señorito sale con las cosas de que es que de seguro le vas a echar algo a la comida. Loquito. Por las malas vibras suyas. Ay, que por mis malas vibras que le va a hacer daño. Ah, sí, porque después sí le hace daño la comida por sus cosas o no sé, tiene un estómago chafa. Yo tengo estómago de basurero, yo como lo que sea y no me hace daño. Pero el señorito después me dice, ay, es que de seguro le dijiste de malas porque tus malas vibras me hicieron daño. Ah, está loco, ¿qué le pasa a este señorito?
Por eso le digo, no. ¿Por qué creen que después ya dejé de hacerle de comer yo cuando estaba enojada? Cuando me dice, ahora se queja, ¿verdad? Que ahora se queja y dice, cuando está enojada no me hace de comer. Pues ¿por qué? Porque eso siempre me está diciendo. Que le hago algo a la comida y que tengo malas vibras yo. Eso es lo que no sabe. Por eso ya no le hago cuando estoy enojada. Porque para que anda diciendo cosas que no son ciertas. ¿Qué te doy, amor? No te las dejo muy doradas, ¿verdad? No, pero... ¿Sí? Es que a ti te gustan así, mi amor. Se me doró a mí también. Ay, ay, ay. Ay, voy. Voy a poner por acá él. A ver, Tanobush. Bueno, lo voy a poner aquí. No, papi, es que no te... Amor, este tanito, bebé. Vamos a tapar esto. Miren, voy a tapar. Lo voy a poner aquí. Todas estas cosas que son residuos. Dijimos que Ingrid iba a tener un poquito de disciplina. Un poquito. ¿Ok? Antes de ponerme a comer. Es que ya después no como contigo, amor. Ya come solito ahí. Ya no puedo comer contigo porque me detengo acá. Pero a ti no te importa. Porque en la realidad siempre terminas de comer y me quedo comiendo sola. Antes me enojaba. ¿Qué dicen, chicas? Compita Johnny dice, dice Joana, debería tener panza de burro, que nada le haga daño. Pues es de plano, ya se traumó, pero eso está sospechoso. No es sospechoso. Yo nunca le he hecho nada. Es que, ¿saben una cosa? Él está bien loquito, porque todo lo que ven otras personas después cree que yo lo voy a hacer también. O sea, está sospechoso porque, sí, oye, esta cosa, porque él se mete ideas que lo que otra gente hace, yo también a veces lo voy a hacer y a veces le digo, ya me tienes bien enfadada, le digo, que tus traumas psicológicos o que las cosas que otra gente haga, a mí después me estés echando la culpa como si yo no tengo la culpa, le digo, yo soy yo. Pero sí, él me lo dice de broma, pero entre broma y broma sí hace así, no quería que le hiciera de comer. Entonces, por eso yo me emberrincho y le digo, ya no te voy a hacer, ya no te voy a hacer nada. Es que cuando una persona te hace de comer de malas, ese es el detalle. Ya ven, está loquito. Y nadie lo va a hacer cambiar de opinión. Y nadie lo va a hacer cambiar de opinión. Deja aquí con mi cuchitril de aquí. Es que para que no se mire ahí la marcota toda fea. Ahí está. Miren, chicas. Yo quisiera darles otra toma, pero ahorita no puedo. No, es que luego se va a ver oscuro, pues. En otras partes. Por ejemplo, se dan cuenta que de repente ando caminando aquí en la cocina y en ciertas áreas de la cocina se mira así como pixeleado, como... ¿Quién estaba diciendo el otro día el chanclazo, verdad? Que parecía que estaba en Minecraft. Así se empieza a ver y como muy blanco. Y si se dan cuenta que ahorita que estamos en contraluz, que no me está dando la luz blanca así de frente directo, tiene una imagen muy distinta, pero si me pongo allá donde está dándome la luz más blanca, hay unos puntos donde se ve bien feísimo, entonces no puedo. Miren. Y aparte les voy a decir otra cosa, regresando al tema. Con Johnny, después va a decir que no es cierto. Después va a decir, no es cierto. Todo lo que digan, después va a decir que no es cierto. Así es. Amor, casi no hay nada que tomar. ¿Y hago un café? ¿Te hago un café sin leche? No quiero mucho. Me hace daño. Ay, sí, te hace daño, te pone más acelerado, ¿o qué? ¿O te pone nervioso? Ansioso. Ansioso, nervioso. No. Con ganas de irme a la calle. Ay, sí, cuando tú te pones así a mí me dan ganas de darte chingazo. Porque a mí no me gusta salir.
¿Cómo que se borró? Chava Barragán dice, no sé si tiene razón el compita Johnny, dice, uno tira toda la mala vibra en la comida cuando estamos enojadas y más con el marido. Yo no sé por qué no tengo. Mira, te voy a decir una cosa, pero ¿sabes qué? Sí es cierto, de hecho a mí no me gusta cuando estoy de malas, no me gusta cocinar. Cuando traigo muchas cosas, y ya, yo te digo, también, amor, no me gusta porque una de las cosas es que no me queda la comida igual, exactamente, como que uno anda todo estresado y hace las cosas bien, a la brava, ahí se va, o a veces se te olvida echarle ciertas cosas. Yo, bueno, personal, cuando ando bien estresada y si ando bien enojada, olvídate, yo no te cocino. Ahí sí, te digo la verdad, no cocino, sí tengo ese peor defecto, pero por lo mismo, porque yo sé que me va a quedar pésimo. Y aparte, si me va a quedar bien mal la comida, Johnny no va a comer. ¿Y cómo? Todo No. tu comida quemada la comes. Mi amor, ¿cuándo te he dado comida quemada? Todos los días. Ay, pinche mentiroso. No es cierto, mentiroso. Ya quisieras, ¿eh? Amor, No te, una cruzadita, miren, ya se están dando cuenta, ustedes lo ven, yo no les tengo que decir, ustedes van a darse cuenta cuáles son las comidas que a Johnny le gustan mucho, porque son esas que siempre me dice, sírveme un poquito más. Y más, pues son esas recetitas, como les digo, las que son menos, pero que al final de cuentas se hacen mal. ¿Arrocito también? Sí, poco nomás, por favor. Ok, ok. Esas recetitas que son bien sencillitas, pero que sinceramente son mucho, pues. Mucho en el sentido de que están bien deli. Y a Johnny esas son las que le encantan. Por eso ya sé que este tipo de recetas a él les va a gustar muchísimo. Fíjense que les cuento algo. El otro día ya ven que hicimos las verduritas, el chop suey, la tipo comida china. Sí, cómetela. Esa, y sí le gusta, pero él es como que tiene que tener mucho antojo de comer comida china o algo así para que comas, ¿no? Pero no son cosas que él pueda decir, ay, se me antoja, prepara eso. No, a él casi no. Y les cuento algo, que está muy delicioso y todo, pero al otro día me hizo hacerle burritos con eso. Con el chop suey que hicimos de carne de res, me hizo hacerle unos burritos que por cierto quedaron bien deliciosos. Los hicimos así en una cama del arroz blanco y luego le pusimos la carnita, la res, las verduras, aguacate y deli. Pero les cuento que esas son recetas, bueno, comidas que a él sí le gustan, pero no es como que quiera estar comiendo porque realmente le agradan. Y estas sí, ¿verdad, mi amor? Estas sí te gustan mucho. Tienes jengibre. ¿Le echaste jengibre al arroz? No. ¿De dónde le voy a echar jengibre, loco? De hecho, sí tengo jengibre, pero no lo he utilizado para hacerlo como condimento en las recetas. Y yo miré que le ponían un toquecito de jengibre a las recetas de la comida china. Nada más que yo no... Amor, esa te la serví para ti. Nada más que yo no lo uso ahorita todavía porque no sé usar el jengibre. Yo no borré nada, dile a Norma. YouTube nos pone... Norvita dice, tal vez fue YouTube, de repente nos borra. Sí, chicos, YouTube, por ejemplo, si hay una palabra que no la permite, porque creen que yo a veces batallo para decirles, por ejemplo, el otro día que les dije, ay, con lo que vayan a cortar la pechuga, van a decir, ¿qué no sabes con qué se corta, Ingrid? Yo sé que son utensilios de cocina, pero decir la palabra esa, ya la pueden tomar a mal y nos puede dar un strike en el video, o les puede, por ejemplo, incluso Sazón Mexicano el otro día también quiso poner un comentario con una palabra que YouTube lo dejó en revisión, ¿verdad?
Y no sé si le borró el mensaje o no. Pero no, porque nada más las únicas personas que están moderando es Normita y mi esposo. Pero él no, ahorita está comiendo, ni siquiera. Es más, ni siquiera trae el celular con el que se pone a moderar. ¿O abriste tu cuenta o estás usando otra cuenta? No, está bien. No, ni siquiera está usando su cuenta. Entonces ahorita él no se ha metido para nada. Yo creo que es YouTube el que le ha de haber quitado algo. Y eso que yo en los mensajes le tengo en... Dijo que regalaba pestañas. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué es lo que probablemente Spam por vender. lo está tomando como spam? Eso pasa. Probablemente. Es que YouTube a veces pone cada regla. A mí lo hacen como protección de que para que no estén utilizando así todo eso, pero a mí no me, yo digo lo deberían de dejar, ¿no? Eso bueno, es que en realidad sí lo puedes poner como opcional, pero yo les digo una cosa, yo en el momento de poner el live, yo le tengo una moderación de los mensajes en una moderación básica. O sea, para que queden en revisión de una manera básica, no que queden en una, porque está la básica. Está la básica. ¿A dónde vas? Está la básica. Mira, le movió ahorita y se puso blanca. Ya viste, se quitó. Está la básica. Está la... Amor, no me... Chucho. ¿Cómo está la básica y cuál la otra? No sé, no, por eso me meto cada vez que hablo. Ya sé, que no me deja hablar el mocoso este. Bueno, son 3 opcionales. Que es básica... Ay, no me acuerdo las otras 2, pero cada nivel, dependiendo cada nivel para ver qué tan estricto tú quieres que YouTube esté revisando los mensajes, ¿verdad? Pero yo lo tengo así como lo menos, pues en lo normal, en lo más sencillo, para que no les estén, porque ya después me notaba que cualquier cosita los mandaba a revisión, y yo digo, ay, pobrecita gente, también a ese bien incómodo que estén escribiendo y que sus mensajes, y de por sí los leo bien a las 500, porque siempre estoy platicando. Dije, y todavía dejar los mensajes así, dije, ay, qué hueva. Yo en lo personal lo hago porque es algo que pienso como a mí me gustaría y hago lo mismo, o sea, como por ustedes. Y digo, qué enfado, ¿no? Que te estén poniendo los mensajes así. Ya. Pero ha de ser eso, corazón. Ha de ser eso. ¿Listo, mi amor? Al final yo ni se comió mi tortilla porque yo sí, pero dejo que se enfríen y ya frías ni me las como. No me gusta eso que no se mire bien la imagen. Es solo algo que me choca. Así se mira bien. ¿No? Aquí no. Amor. Este arroz me encanta. A pesar de que tiene una textura muy diferente al arroz. Es que no les puedo decir que es arroz mexicano, porque no lo sé exactamente, pero tiene una textura bien diferente. Ya empezaron a pelear tus hijos. ¿Te quedaste a gusto? Tenías hambre, ¿verdad? ¿Qué como tomar pastillas? Sí, a mí me viene a las 7, como a las 7:20, 7 y cacho, digo, oye, ya está a punto de irme para allá arriba a terminar de arreglar. Pues ya saben, la Ingrid, según ella, se arregle, queda igual, ¿no? Acaba de limpiar yo todo y dije, ya nada más tengo el tiempo, subo corriendo a arreglarme rápido y bajar. Y resulta que este niño, cada vez que ya estoy a punto de empezar el live así, 1 hora antes o menos, está comiendo. Ya por eso cuando ya le estoy sirviendo aquí, que tarda en bajar, porque él ya comió. Ay, amor, no, qué feo se te ve eso, no enseñes esas cosas. Se ve feo, pero ya se te cerró. Ahí sí se mira. Sí, pero ya no se ve tan feo, ya se le cerró. Amor, siento que más feo me quedó a mí cuando me volé con el dedo. Sí. Ahí sí se miraba bien feo cómo se miraba la uña.
Así como se me miraba la uña así como tope, como así por encima, bien raro, no sé. Miren ustedes nada más los trozos de calabaza, cómo se miran grandecitos, ¿verdad? Así es como la quería dejar, amor. A mí me gusta. Pero yo la he comido diferente. ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cómo? Con queso fresco. Ujú. Eso está rico. Sí güey. te lo hago con queso fresco. Sí. Así como me dijiste que te lo hacía tu abuelita, pero que sin crema, ¿no? Ujú. Ahora después vamos a hacerla así. Después las vamos a hacer así, al estilo de como se los hacía su abuelita a él. No, Para no, que a mí. no diga. No especialmente a mí me cocinaba, lo hacía así, pues ya me daban a mí. Ah, pues sí, obviamente, mi amor. Yo no estoy tan enfocado. No, estoy bajando para que no esté muy así como hasta arriba. Y así salga mejor un poquito más la comida. Ahí mira el caldo y el carne. Ahí en el fondo, los traviesos. Ujú, cabrón. Ahorita están tranquilos. Porque la crucita le entró la patada de que se escondió en el otro cuarto. No la encontrábamos. Y en el otro cuarto donde Paulette se quedaba. Y allí está metida y no se quiere salir. Le decimos a Cusita, vente, vente, no se quiere salir. Nada más que no hacemos por ir y sacar las fuerzas porque se va a hacer pis. Pero, y ya va y se mete ahí. ¿Saben por qué se está escondiendo ahí? Porque no la dejan en paz. Nomás quieren andar montando. Y yo creo ya se enfadó. Y ha de ser como la Ingrid, va y se encierra cuando no quiere saber de nadie. Yo creo, amor. Sí. No la podemos sacar del cuarto. Dice Omar, si eres moderador o moderadora, que YouTube no borra tus mensajes. Entonces, ¿qué pasaría? Dice Joana, dice, de verdad, dice, yo de repente allá con Oscar, sí miré eso. No sé, tal vez era lo que no eran moderadores. No sé, chicos, pero, o sea, nadie puede borrar mensajes más que los que son moderación. Pero como les cuento, ahorita no hay nadie porque estaba Lecita, estaba Ixel, pero ellas pues no vienen casi porque pues son peques y van a la escuela, ¿no? Y no tienen mucho tiempo para estar con nosotros en la noche. Entonces, pues dije, no tiene caso que los tenga ahí en moderación, si la verdad, pues no pueden venir y a lo mejor vienen por ese compromiso de decir, y tengo que ir con Ingrid. Entonces, como Normita nos está ayudando, ahí dije, podemos dejar nomás a Normita y en mi caso otro, pues que es mi esposo, pero nomás ellos dos. No hay nadie más. Alguien nos está stalkeando. Nos hackearon. Dice Norma que tú fuiste. No, yo no sé, No. No. Acá él estaba comiendo, en serio que no. Vamos a darle a Ane. Ya se va a retirar Sazón. Dice, anda a preparar unas cosas porque el sábado tiene evento en Ciudad de México. Órale, qué padre. Por el Día de la Mujer, más éxitos y bendiciones. Oye, sí es cierto, el 8 de marzo es el Día de Mujer, ¿verdad? O sea, poner bueno las manifestaciones, ¿verdad? Ya vienen despapalle, agárrense. Pues muchas gracias, Sazón Mexicano. Que Dios te bendiga, échale muchas ganas y cuídate, ¿eh? Cuídate porque también nos ponemos bien perruchas y luego las canijas agarran acá, que va pasando el que se les venga enfrente y le pegan, ¿eh? Yo no sé por qué son tan peleoneras también. Hacemos agarrar a Johnny. Todos contra Johnny. No es cierto, mi amor. Me decís, ¿seguro tú quieres que me estén diciendo cosas feas? Y una vez así te dije, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que sí te dije eso? Sí. Yo le dije, de seguro tú quieres que me estén haciendo... es que me da mucha carrilla,
Me decía muchas cosas. What the fuck? Y luego le dije, para mí que lo que tú quieres es que me estén diciendo nada más cosas feas, ¿verdad? En vez de cuidarme, tú eres mi primer hater. Te metes a estarme diciendo de cosas. Y le decía eso al principio. Yo creo que por eso a lo mejor ya no le quería hablar, ¿verdad? Es que, aunque ustedes lo crean, que es bien quietecito, es bien carrilludo. Y obviamente no le va a dar carrilla a gente que no tiene confianza. A mí sí me va a decir cosas. A mí sí me va a decir, no va a tener piedad de darme carrilla. A veces es tan carrilludo conmigo que a mí a veces así me hace enojar. ¿Verdad, amor? Le digo, es que yo soy tu pareja, no me puedes estar diciendo esas cosas. Le digo, porque no soy tu amiga, no soy tus amigos. Le digo, al rato nos vamos a andar faltando al respeto por andarnos llevando así de feo. Pero a él no le importa y a veces me hace enojar. Ustedes no creen eso, pero sí. Yo me molesto mucho a veces cuando de repente no hace caso, porque me dice cosas que me enchilan. En serio, me enchila lo que me dice y le vale Wilson. Hagan de cuenta que le estoy diciendo, sígueme diciendo lo que tú quieras, chiquito, ríete de mí, y se ríe. O a veces me ignora y es como si le estuviera hablando a la pared. Y yo digo, no, pues ya va a agarrar la onda, no me va a decir nada. Me sigue diciendo cosas después, entonces a veces se avienta así 2, 3 días bien carrilludo conmigo y a mí me hace enojar. Y es que yo no aguanto. Ah, pero yo le doy carrilla o yo me estoy llevando con él y él no aguanta conmigo la carrilla, porque bueno, aparte que no está acostumbrado que yo sea así, ¿verdad? Con él. Pero le digo, ¿verdad? Le digo, es que por eso soy así. Le digo, porque tú no me aguantas la carrilla y quieres que yo sí esté aguantando tu pesadera, que me estés diciendo cosas pesadas. Le digo, mira este pelado, mocoso. Si es que me defiendo, aunque no crean. ¿En serio? Fíjate que yo no le puse filtros. No le puse filtros como palabras, ¿verdad? Algunas palabras que no quieren que salgan. Dice que Fíjate como borrar a Nive porque con el enfadoso, o sea, no tenía que andaba ahí, ¿te acuerdas? Pues porque dice que cuando vas a comer cambiar el langosta. La Giovanna. Que lo borraste. Pero son bien pícale, la neta ya tiene rato y son bien pícale, y sácale puntos con mujeres. Claro que sí. Sí borra, a veces que sí he borrado a alguien. ¿Cuándo fue el otro día o qué? Sí, el otro día. Bueno, tú sabes que chingón, ya que no están nomás dando la fe con su. Es que el Johnny es bien carrilludo, pero no les gusta cuando están faltando al respeto. Cuando él siente que están así faltando al respeto mucho, muy enfadosos, así muy insistentes, ya saben de qué otro lado. A lo mejor no conmigo, a lo mejor con las demás. Ya sea con Normita, con alguien. A Johnny le vale Wilson, él lo va a sacar. Si él ve que están diciendo cosas muy pelados o muy así, él lo saca. Nada más que eso sí no dice nada. Pero de Normita no creo que haya borrado ni un mensaje. Creo que están hablando de Normita, ¿no? Pero de esa otra persona, sí. Pero yo la verdad... Capaz un mismo amigo de ella, se me figura. ¿O era tu amigo o qué, Norma? ¿Será que es amigo de ellos a lo mejor? Era tu amigo, Normita, de ustedes, a quien bloqueó. ¿Cómo se llamaba o qué? Perdón por absorber, pero se me iba a caer un poco. Yo les digo una cosa, chicos, no conozco mucho todavía ese rollo del chat. Es que apenas le estoy aprendiendo mucho. Yo estoy más enfocada en aprender más el SEO. Eso. Cómo trabajar la plataforma. Con los títulos, las miniaturas, todo ese tipo de cosas. Cómo mejorar y todo eso. Pero todavía en esas cuestiones de saber mucho los detallitos
Ahorita ya vieron ustedes, me metí y dije, ¿qué es esto? Y era pantalla verde y le pongo picar porque no me imaginé que se fuera a poner atrás la imagen. Pero son cosas que yo no conozco, pues, y que apenas poco a poquito voy sabiendo de todo eso. Y de lo de la moderación, pues sí, porque al momento de que tú vas a subir un video o algo te aparece si quieres ponerle una moderación básica o tata. Eso sí, pero eso ya lo dejé así como con todos los live en automático, que no los pongan en una revisión muy intensa, que sea nada más leve. Aparte, que por más que yo le ponga que no estén en revisión, YouTube los va a poner, porque son políticas de ellos. Los va a poner porque esto obviamente están revisando todo el tiempo. Aunque les voy a decir una cosa, YouTube, para ellos mejor si te ponen trabas, si cometes errores, cualquier cosita ahí están. Por eso uno tiene que tratar mejor de hacerlo lo mejor posible, porque si no, cualquier cosita es como decirte, voy a poner el pie de una u otra manera a ver si es cierto. ¿Sí me explico? Y así, en esas cuestiones, pues así pasa. Por más que uno no le quiera poner que moderen los comentarios, ellos te quitan automáticamente los que tienen spam, te quitan muchas cosas, pero ya es porque ya la plataforma automáticamente ya tiene sus políticas. Muchas gracias, Sazón. Thank you, muchas gracias. Si andas por aquí, que Dios te bendiga, échale muchas ganas y ahí después nos muestras tus postrezones, ¿ok? No me he metido a estarles dando una visitadita a ustedes y todo eso ahorita en los canales, que por cierto a Joana el otro día creo que le comenté de la otra cuenta. Es que no sé si es que en un teléfono tengo sincronizadas dos cuentas, pero una la que uso con ustedes, que es esta, para el canal, y tengo otra que es donde hago mis investigaciones o donde a veces miro algo por hobby. Entonces yo le di clic en el modo escritorio y para contestarle un mensaje, pero no sé por qué automáticamente se puso la otra cuenta. Y dije, híjole, se me hace, no lo he revisado. Y dije, ay, se me hace que le escribí con la cuenta de Mega. Bueno, así dice Mega. No sé por qué se me fue que es el chanclazo, ese que se pone como niño, se me fue que es el chanclazo, la verdad. ¿Quién? ¿El de Manuel? No, el que se pone como niño, no sé por qué se me hace que es el chanclazo. A ese es el chanclazo. Porque dice que se ha quedado callado. ¿Quién te regañó? No, el chanclazo. Dice, ay Dios, dice, ya me quedo callado. ¿Por qué? Porque andan de sentiditos, ¿eh? ¿Por qué andan de sentiditos? Estamos chupando tranquilos. ¿Ya van a empezar de malacopas? No, hombre, ¿eh? Con la Ingrid eso no, con la Ingrid no. A mí no me gustan las malacopas. No, Fabiana, que ni celoso, no celoso. ¿No? ¿Quién dice? ¿Cómo anda a estar enojando yo por ahí que no es fácil decir cosas? Yo puedo decir que soy millonario. Dice Chris Ben, recomendación de tamal de azúcar verde o rajas o tal vez de carne de puerco. ¡Uta! Yo también quiero saber hacer tamales. Échame todo lo que sea de menjurjes, pero los tamales no los he hecho. ¿Para qué te voy a decir mentiras? Pero los vamos a tener que hacer. Es que son cosas que se requieren. Hay que hacerlas porque hay que aprender. Deja que las haga y ya después te voy a dar mis recomendaciones, ya que tenga experiencia en eso. Que le dice la dama a chanclazo, no será tu Manuel, y pone Manuel una carita de... Qué rica. Dice Rigoberto. Dice, ahí está, no me lo borró. ¿En serio? Entonces, ¿qué pasó ahorita? Yo no, porque para poder borrar yo tengo que estarle moviendo aquí, chicos. De plano yo lo tengo que borrar desde aquí. Y yo no borro ni un mensaje más que la otra persona que les dije eso, ¿verdad? Pero porque era obvio que ella estaba hablando cosas muy insistentes en doble sentido. Y no me asusto, chicos, no me asusto. A mí me vale Wilson, cada quien que haga lo que sea. Pero acuérdense lo que les comenté ayer. Todo tiene que haber un respeto. Y Johnny no se enoja, pues él está aquí, todo dice, yo no voy a estar peleando con gente que no conocen. Aparte, desde el momento que tú prendes la cámara, sabes que estás expuesto a que la gente... Tanto te puede decir cosas lindas, te puede decir cosas feas, tanto te puede decir piropos bonitos, te puede decir piropos muy vulgares.
Entonces esas cosas nosotros las sabemos súper bien, ¿no? Pero pero yo en mi persona no me siento a gusto. O sea, no soy santurrona, pero a mí no me siento a gusto estar que me estén diciendo tonterías y media, como que se me hace muy, ay, como muy fuera de lugar. En mi personalidad no va con eso. Agarro cura entre mujeres y cotorreamos y todo, pero así de ya. ¿Qué, mi amor? Ah, pero no. Ya se va Manuel. Manuel, que sí se fue. No te entiendo. Dile a Manuel que agarre y que escriba en el traductor y que te escriba en español. Yo no sé cómo pretenden que van a entender. Apenas uno habla Spanish, ¿verdad que sí, chiquilla? Bueno, es que te digo Spanish porque tú sí hablas inglés. Es que Normita sí habla inglés. Yo no. Nada. Saca la chancla. Saca la chancla para darle unos chanclazos al Omar porque ya se puso centinela. Dice que el Manuel me quiere fuera de se pone indomable porque según mi nombre la doma. ¿Quién? De Norma, me imagino que cuando se pone indomable porque según nadie me dice lo que tiene que hacer. Sí. Y yo creo, ¿no? No, porque puede ser en muchos sentidos. Sí, pero en mi perspectiva. En tu perspectiva es que nadie la doma. Es como si yo me pongo el indomable, sería que nadie me doma. Eso significa, o sea, El niño. Ah, sí, el perro que ladra no muerde, exactamente. El Nini, ¿qué onda? No sé, Fabiana. Leti, perdón. Ay, Leti, perdón, mi corazón. Oye, Leti, ya te había saludado, mi reina. No sé lo que les digo. Es lo que les estoy diciendo, que a veces no es que sea yo ni el que sea. Bueno, yo no personal ahorita ni siquiera tomo en cuenta esos comentarios porque pues sabemos muchas que estamos platicando, a lo mejor a veces no sé si les están diciendo ustedes y todo. Pero por eso mismo está Normita, para que ella cualquier cosa que sienta que les están faltando al respeto en el chat o que se sientan incómodas en una conversación, ella ya lo saca. Yo personalmente, al menos que yo ya sienta que diga, ay, este canijo ya se pasó de lanza, qué enfadoso, ¿no? Pero que yo ya sienta que es algo más personal conmigo, entonces, porque ya es a mí, entonces yo ya tomo la decisión y los quito, como en esta personita, pues no son como que cosas así malas, pero a veces sí se pasan, pues, o sea, ¿qué esperan? Acuérdense que lo más indispensable en todo siempre hay que tener respeto y podemos cotorrear bien a gusto, pero no hay necesidad de llegar a cosas innecesarias. Pero pues bueno, no podemos controlar a la gente. Con trabajos me controlo yo. Dice Manuel, saludos a la Jalisco. No ha venido. ¿Quién es la Jalisco, chicos? Oye, Manuel ya había estado con ustedes, dice like. Normita es Jalisco. Sí, también se pone así. Ok. Ay, Joanita. Leticia. Muchas gracias, mis amores. Ingrid, Omar se enojó porque lo mandé a silenciar, jaja. En serio, es lo que les digo, ya ven que se ponen luego las zapatillas, ¿eh? No aguantan porque Joana mandó a silenciar a Omar y se enojó. Ah, por eso dijo, ah, ya mejor ni hablo, ¿verdad? Yo creo anda en sus días. Se va a enojar, va a decir, chi vieja ya me cayó gorda con lo que dijo. No, es que me falta el respeto y es que está mil, sino que el otro día se metió nomás así burradas. No, no me falta el respeto, pero para estar soportando sus burradas, pues, si en verdad fuera cierto, dijera, si yo fuera acá, dijera, sobre ahí te mando un regalo de 500 o 1000 pesos, pero es una persona que se me está molestando. Ah, ok. Lo borré por pasarme ahí. Sí, ya te entendí. No lo borré porque dijo, ay, va a comer conmigo langosta y conmigo carne, ¿eso qué? Eso no. Ay, yo ni siquiera miré esas cosas. Independientemente fuese así, ¿qué diferencia hay si come langosta y calabaza? Ese es un estereotipo que la sociedad puso nomás para decir, ay, el que come langosta tiene dinero y el que come calabaza no.
Son puras burradas de la sociedad. Si no estés criticando mi comida, no te pases de lanza. A mí no me gustan las langostas. De hecho, mi esposo el otro día me preparó unas por primera vez. Y si quieren ver, miren la recetita, aquí está en el canal. Él las preparó y ahí yo les comentaba que es la primera vez que yo las estaba probando. Y sí, se me hicieron deliciosas, están ricas, no voy a decir que no. Pero ¿qué fue lo que dije, amor? Que yo personalmente no es como que yo agarre y diga, me voy a ir a comprar unas langostas para preparar y hacer, no es lo mío. A mí esto es lo mío, calabacitas, que si los huevitos rancheros, que si enchiladas, sopes, quesadillas, chiles rellenos, las tostadas de pollo deshebrada, todos los antojitos mexicanos, todo lo que tenga que ver con eso, más cocina, más caserita, más así. Ahora, como les dije, entre menos cosas, más delicioso. Entonces yo así con una sopita de esas aguaditas que la preparan con calabacita, con zanahoria, papita, de esas que son de fideo, para que me entiendas. Yo soy feliz con ese tipo de comidas. Claro que sí, de repente sí hay que probar de todo, porque pues si Dios nos dio la oportunidad de estar en esta vida y pues si hay posibilidades, pues hay que probar para no decir esto que sabe, pero no es mi fuerte. Otro como el Boca Junior 2 dice, una pregunta, ¿es verdad que comen perros a la parrilla en México? Y a veces digo, ¿serán niños? Yo creo. No sé, les voy a decir una cosa. No sé, pero esos comentarios sí no los puedo leer porque están así, no quiero que YouTube diga que estamos hablando cosas feas, porque pues la verdad es muy feo, es muy tristemente, ese comentario que tú hiciste, tristemente sí existe, pero es cabeza hueca, la gente mala, ¿ok? Así es que si quieres saber eso, sí hay, pero no es gente que está bien de su cabeza, es gente mala, ¿ok? Entonces, para que sepas y no vivas sin ignorancia en la vida, sí pasan esas cosas. Y no nada más en México, en muchos lugares. Hay muchas cosas que ni siquiera sabemos lo que pasan en otros lugares del mundo, que nos esconden realmente la verdad, que qué mejor, porque yo les digo una cosa, hay tantas tragedias que no todo el ser humano está capacitado para poder soportar tantas cosas feas y así. Ahí no te dije ayer yo de fulano que detuvieron en México por hacer birria de perro. Así como 2 días. Exactamente, acaba de salir en las noticias que allá en no sé qué parte de México detuvieron a una persona por estar vendiendo birria y resulta que era carne de lo que tú estás diciendo. Entonces está mal, no me gusta hablar esos temas, la verdad. Mejor ya vamos a cambiar. Sabemos qué pasa, no podemos evitarlo, lo podemos evitar cuando nosotros vemos injusticias y podemos hacer algo para ello. Pero la mayoría de las personas nos vale Wilson, nomás nos preocupamos por uno mismo, la verdad. Dice, entonces si lo dicen así, ¿se habrán comido algún chihuahua ustedes, no? Pues a lo mejor, quién sabe. Y si eres uno de esos, cuídate porque te voy a comer. Ay, no, sí, pero ya no quiero estar hablando de esas cosas. Es normal, pero ¿para qué quiero estar hablando de esas cosas? Pero ahí en la Biblia dice, Dios nos dio cuáles son las cosas que podemos consumir. Ya las demás cosas ya saben que no es normal, pasan, sí existen, pero ¿para qué estamos alimentando el morbo de ese tipo de situaciones? Porque no son situaciones agradables. Entonces, ¿para qué estamos de morbosos de que, ay, y sí es cierto, sí, es que pasa, pero qué chinteguas podemos hacer? Estar nada más hablando de cosas trágicas y nada más estar ahí criticando y no hacer nada. No está bien eso. Entonces, mejor hay que buscar cómo podemos hacer que el mundo cambie y ser diferentes, no nada más estar hablando por morbosos. Ay, sí es cierto que en tal parte, pues sí pasan, es la realidad, existe el mal, existen cosas malas, muchas tragedias. Pero a mí no me gusta mucho meterme en esos temas porque son temas que me dan coraje. Por eso es que me pongo así. Ya se dieron cuenta de eso, de muy perroncha. Es que a mí sí no me gustan las injusticias, pues, y cuando es algo injusto me molesta. Y esos temas me molestan porque son cosas injustas. Pero ¿qué chintreguas voy a hacer yo? No puedo hacer nada, mejor ya no quiero estar pensando en eso, ¿ok? Olvidemos ese tema. Dice Héctor, Ingrid, ya se quedaron nuestras hijas Lunita, Tania, Megan
Ay, Ingrid, es que ya nos acordamos que tenemos una tocallita preciosa. Se quedó a dormir, tenemos que ir a Guadalajara de noche a las 9, ya cuando vamos nuestras cosas. Ay, 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 ojalá Héctor estés por aquí. Sí, me llegaron atrasados, amor. Lo dice Manuel que tostilocos. ¿Tostilocos qué? Los perros. Ah, ok, pero ya no estés leyendo esas cosas, amor. Tú también te alimentas de gente tóxica. No, pero eso sí puedes hablar de esas cosas. No, no puedo estar hablando de esas cosas. ¿Por qué? Porque es agradable estar hablando de esas cosas. No, pero es un tema de conversación. Sí, es un tema de conversación, pero no es un tema de conversación agradable porque estamos hablando de un abuso. Entonces a mí no me gusta. Los perros se comen a los humanos. Pues sí, porque no los alimentan y los malcrían. Pero una mascota alimentada de una manera adecuada no va a hacer daño. Una mascota alimentada de la manera adecuada no va a hacer tanto daño. Cachiringa no hace esas cosas con los kiris porque tenga hambre. Ella porque no sé si los agarra de juego o algo. Pero ahora imagínate un animalito que tiene hambre, pues va a buscar cómo sobrevivir de una u otra manera. Como por ejemplo ahora veníamos de la tienda. Si fue ahora. Los perros te comen, por ejemplo, si tú te mueres o algo y estás encerrado, los perros te comen. Ya sé, amor, pero... Comen a la gente cuando son como callejeros. Cuando son callejeros, yo creo, y pues porque tienen hambre. Les digo que ahora veníamos y resulta, había un chuchito buscando por todas las botes de basura así en las casas y bien desesperado y se miraba con síntomas de desnutrición porque sí traía una pechera como que lo tienen amarrado en un lugar pero como que se soltó, no sé, pero ya le dije a la de la tienda, sí, bien llenito de garrapatitas y todo eso y pobrecito. Entonces compré tortillas, fue ayer porque ahora no compré refresco, compré tortillas y una sodita ahí en la tiendita, entonces me iba a ir a corretearlo y a darle tortillas recién calientitas, pues porque acaba de comprarlas en la tienda y me dice mi esposo, no, me dice, mejor vamos a traerle croquetas. Y ya vinimos y agarramos 4 tazas de croquetas y le echamos en un bote y a llevarle, pues me creerán que el canijo sí comió croquetas, pero bien poquitas. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque como no les dan ese tipo de comidas, ellos están acostumbrados a comer nada más de los residuos, yo creo que les van y les dan. Pues prefirió mejor seguir buscando entre las basuras. Comió pocas croquetas, pero no comió mucho. Y ahí andamos, nos quedamos ahí a un lado en la banqueta estacionados a cuidarlo para que comiera, porque él volteaba para todos lados. Nomás veía que se acercaba a alguien poquito cerca de él y salía corriendo, como no sé si lo maltratan, no sé si le peguen o algo, y comió muy poquito. Ya después ya andaba ya con otros más de la calle, sus compañeritos, pero ya andaban en un lote baldío buscando basura, y por más que les quisimos dar la croqueta, no se la comió. ¿Por qué? Pues lo que les estoy diciendo ahorita, dependiendo cómo estén criados, cómo los acostumbres, cómo los alimentes, ellos así van a crecer. ¿Y las iguanas no te las comes tú, Boca Juniors? Las iguanas. Las iguanas, sí se comen las iguanas. Sí, el Boca Juniors se las come, dice. Pues las iguanas sí se comen, dice mi esposo. Él se las come el Boca Juniors. Amor, estoy hablando en serio, no me estén jugando con mis sentimientos. ¿Sí se comen o están jugando? Sí se comen las iguanas en vez de enseñarme, me trolean para estar más ignorante. No se vale. Tienen que enseñarme para que aprenda por las buenas, no para que se burlen de mí. Cosas estos. Así regañó el Johnny. Sos un fantasma. Es que miren, les voy a decir una cosa, no es que amor yo sea delicada, pero son temas que como son cosas de abuso, no quiero seguirle haciendo mucha propaganda a platicar cosas que ya sabemos que pasan y aparte que son feas. Aparte hay peques que de repente nos ven, amor, y son cosas delicadas que a veces los niños no las pueden digerir ni tomar de una manera que como nosotros como adultos pues ya sabemos. Y son cosas que nos hace sentir feo, pero para un peque es como una noticia como ¿cómo? Entonces yo por eso evito mejor tratar de no hablar cosas muy fuertes que les digo, sí existen,
pero a mí en lo personal tampoco no me gusta porque me da coraje. Sí, yo tengo una cascabel, chanclazo aquí en mi casa. Yo te voy a pegar unos chingadazos, ¿qué es lo que pasa? Yo soy un alacrán, no soy un cascabel. Tú eres una boa de esas grandototas. No, yo soy un alacrán, soy Scorpion, por eso estoy muy loca, ¿verdad? Eres una boa. ¿Quiénes son? ¿Ustedes qué signos son, chicos? A ver, cuéntenme. Yo soy Scorpion, ¿será que por eso estoy muy loquita? Eso no En mi existe. carácter, no sé. No existe, sí, Sí existen. no existe. Soy Scorpion y soy ascendente de Tauro. A alguien se le ocurrió Auto. decir eso, ¿no? De Tauro, ascendente de Tauro y Scorpion. Nací el 31 de octubre, soy bruja. No, nada más tengo la cara de Oki, chicas. Nací exactamente el día del 31 de octubre, el día que se celebraron las brujas. Ese día es así. En el en la mera hora chingüengüenchona, cuando los niños andaban pidiendo dulces en la calle y todos andaban pidiendo dulcecitos con su calabacita, mi mamá andaba ya sacando a la Ingrid porque estaba bien tronchis toros. Yo estaba bien tronchis, bien gordita. Y allá andaba mi papá repartiéndoles pan a todas las que acababan de parir ese día. Aquí se sabían eso, no sé tanto. Eres del, dice Leti, el del chat, hubo de todo hoy. Sí, me pierdo de muchas cosas, ¿verdad? Pero miren, ni se preocupen porque voy a tener chancecita de darme una revisada. Tengo que revisar los de la semana pasada y del domingo también de para acá, porque así ya me tengo que ir poniendo al corriente con ustedes para conocerlos un poquito más también, porque sí me pierdo mucho la plática, no crean que no. Pero es que es normal, chicos, cuando nosotros estamos detrás de acá. O sea, tú quieres leer todos los mensajes y hablar todos los temas del mundo, pero imagínense, una persona dice una cosa, otra persona dice otra y a veces me perdería como en la plática y digo, mejor hablo lo que traigo en mi cabeza y ya después me voy poniendo al corriente ahí también con ellos, pero claro que sí, porque de esa manera los tengo que conocer. A mí me gusta conocer con las personitas que estoy conviviendo. No nada más es decir, ay, quiero que estén aquí conmigo en el chat o que estén en el live. No, yo quiero conocer más de ustedes para poder sentir la confianza de poderles dar carrilla, para poderles decir cosas, pues así como a Johnny, que a veces lo regaño y todo, ¿eh? Así que agárrense. Por eso, ¿qué dice el Boca Junior? Peor es lo poner voz sobre enfermedades terminales. Ay, no. Dice, no es cruel, es la realidad. Hay personas que no pueden conseguir comida. Ay, yo lo sé, Boca Junior, por eso te digo, pero son temas así como... Porque el niño es un niño de 10 años. Yo te entiendo lo que me estás diciendo, pero por más que no encuentres comida o algo, es una cruda realidad, pero son temas muy delicados. Y yo sé que lo que tú estás diciendo, que más delicado es poner a sobre enfermedades terminales y todo. Sí, yo lo entiendo, pero ¿para qué hablamos cosas trágicas y feas? Dice, los dejamos, chicas. Héctor, muchas gracias. Oye, Héctor, ya no nos dijiste a dónde te vas a ir de vacaciones. Dices que vas para Guadalajara, algo así por asuntos de trabajo. Dime, o yo me estoy equivocando y soñé que me decías eso en un chat. Soñaste, dice Johnny. Pinche Johnny. Muchas gracias. Oye, Héctor, mándale un saludito a Reina, a Megan, a Tania, a Lunita, que por Lunita ustedes están aquí con nosotros también. Y a la preciosura de Ingrid, que es una pequeñita, preciosa, pero ponle para que escuche la tocaya de la Ingrid, para que me vaya conociendo con la voz. Esta voz que la Ingrid tiene así de chillona es irreconocible. Para que me vaya conociendo. Muchas gracias, Héctor. Échenle muchas ganas y que Dios los bendiga, Cuídense mucho. Ojalá y mañana te puedas venir un ratito aquí con nosotros antes de que salgan de viaje. ¿Sale, vale? Dice Manuel, Dice a Manuel le gusta la indomable. ¿Por qué está? A ver, es que no sé quién es Manuel. Ella es casada con otra señora, no es casada. No, dejen en paz a Norma. A Normita.
Yo soy de esa amiga metiche que luego les tengo que estar diciendo cosas para que no la vayan a meter en problemas. Va a decir, Norma, no te preocupes, yo me defiendo sola. ¡Pum! Yo les doy. Mm, Tú bien sabes que soy de Jalisco. Ok, y es que Normita es de Jalisco, pero estás viviendo en Estados Unidos, algo así, ¿no? Ay, qué tontita soy. Es que a veces confundo cosas, pero espero que sí. Le gusta la indomable. Buenas noches, Héctor, a ti y a tu familia. No te digo a ti, le digo a una de tus moderadoras. ¡Ay! ¿A quién le dices? Boca Junior, ¿por qué andas así de peleonero y de agresivo? ¿Me estás diciendo a mí? ¿Qué peleonero eres? Y si yo quiero contestar, ¿cuál es el problema? Déjame en paz, perrucho. Dice buenas. Mira lo que me están diciendo, que no me están hablando a mí, prácticamente me están diciendo, cállate, ¿qué te importa? A ti no te hablo. Luego sacan las uñas, qué perruchos son, se pasan. Van a ir a Guadalajara, dice Héctor. Dice, de parte de la empresa, van de testimonio y etcétera, y de OVNI Life. ¿Qué es eso? Y vamos a dormir. Ok, pues a descansar, a trabajar, a descansar y pues a disfrutar el viaje lo que puedan, ¿verdad? Porque aunque no crean cuando son con viajes de trabajo, cuestiones de trabajo, a veces no pueden disfrutar, ¿verdad? Es como que más que nada la presión de ir, cumplir y hacer las cosas. Pero ustedes relajaditos, chicos, aprovechen su trabajo y échenle muchas ganas, mucha bendición para ti, para tu familia y sobre todo sus nenas, que es una bendición para ustedes y gran responsabilidad, mis corazones, ¿ok? Échenle ganas y que Dios los bendiga. ¡Ey, Manuel es el Julio! Es que el Julio ya no ha venido. Para mí que se cambió de nombre. Pero bueno, lo bueno que Normita no es que Normita no es tontita, ella bien que sabe cómo están aquí los plebes estos. Naciste en noviembre. En serio, chanclazo, pero ¿qué fecha de noviembre eres? Porque creo que los que son Scorpion es hasta el... Ay, no sé qué fecha de noviembre llega hasta Scorpio. Creo que hasta el 20 y algo, ¿no? 22 o 21 de noviembre. Ay, no sé exactamente. Ay, aquí por alguien dijo Fabiana que era... No se me quedó en la cabeza. ¡Libra! 15 de octubre. ¡Y! Leti es de octubre. Es mi tocaya, casi, mira. Estamos pegaditas, chiquita. Tú eres del 15, yo soy del 31. Traes todavía sangre de los de octubre. ¿Quién es cáncer? Noviembre. ¿De qué fecha? Cáncer, ¿quién es cáncer? Jalisco, conseguí. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches, Dios te bendiga. Estaba viendo tu mensajito. Quiere verte toda la tocaya, dice toda la noche. Es que yo hablo mucho, ¿verdad? Dices, deberías de sacar a la Indomable como moderadora. ¿Por qué, Junior? Deja de estar peleando a Normita. Dice que nació en noviembre. ¿Qué fecha de noviembre naciste, chanclazo? A ver, para ver qué signo eres. No voy a sacar a Normita. ¿Por qué? No he mirado a Julio. Bueno, en otros lives no sé, chicas, porque yo pues ya saben ustedes que cuando tenemos mucho trabajo en casa y luego todavía trabajar en este medio, si queremos pues tenemos que invertirle un poquito de tiempo. Ya les he comentado en esas cosas, en qué cositas.
pues a veces no me da tiempo como de meterme mucho, estar así en el ocio, en el mitotaxo, ¿verdad? Yo sé que con el tiempo voy a poder, ahorita a lo mejor no, pero no, al menos aquí en el live con nosotros no lo he visto yo a Julio. Para mí que Julio se cambió de nombre. ¿Y por qué se cambiaría? Algo pasó. Nos está queriendo engañar. ¿Junio o julio? Dice. Es julio, ¿no? No, pues sí, estos igualados que se creen me vienen y me dicen, sacan la norma. No, ¿por qué? Si ella está haciendo las cosas bien. Más bien que lo que no les gusta es que se defienda, ¿verdad? Déjenla, pues es que se tiene que defender. Porque también si no se portan bien, pues es obvio. Oigan, chicas. Mensaje cancelado. ¿Tú lo cancelaste, Leti, o te lo cancelaron? ...15 de noviembre del 81. 15 de noviembre del 81. Eres Scorpion entonces. Fíjate. A ver, 86. 5, 38. Tienes 40, como 43 años y eres Scorpion. Oh, ok, eres Scorpion. ¿Y sabes qué? Se nos fue Sazón Mexicano, pero Sazón Mexicano también es de octubre. ¡Ey! Sazón Mexicano es del 31 de octubre. Por eso le digo tocayo a veces, o compañero, pero porque nació el mismo día que yo. También es del 31 de octubre. Y fíjense qué coincidencia, tiene la misma edad también que yo. O sea que nuestros papás andaban con todo en la misma fecha, ¿eh? Andaban con todo con la fábrica de nenucos. Mm. Me conoces de otro canal. Sí, es que si a alguien le gusta estarte molestando, es porque ya te dije, quieren llamar tu atención. Y a lo mejor, si no le hiciste caso y ya lo conoces con algún nombre, se lo va a cambiar y va a buscar llamar tu atención de otra manera, pero se va a esconder. ¡Ay, qué cobardes! Aparte yo pienso que es cobarde porque saben que eres una mujer comprometida, ¿verdad? Tienes tu hermosa familia y yo creo que no tiene cara como para andar ahí de chibolo, de chiboloco, porque ha de decir, ay no, ¿con qué cara estoy de chiboloco si yo ya sé, me va a mandar por un tubo? Porque a veces, mira, les voy a decir una cosa, una persona que ya sabe que tiene la otra persona, que a lo mejor te puede llamar la atención a alguien, pero dices tú, hoy no sabía yo que tenía compromiso. Pero después de que sabes que tiene compromiso, estar ahí de enfadoso o de enfadosa, de insistente, pues ya es una persona sin valores y todo eso, ¿no? Como que da flojera estar escuchando a alguien así. Yo creo que uno les da pena y a otras personas no les da vergüenza, de plano les vale Wilson, ¿no? Pero hay de personitas a personitas. Para mí, que esta personita de ser, oye, que nos estemos equivocando y que al Julio le estén sumando los oídos después y digan, pinche vieja loca, se estaban hablando de mí, ya me dijeron. Sí, mira, si viene un día y nos dice algo, bueno, mejor no, es más, Norma, no vamos a decir nada, porque si nos está mirando, después nos las va a aplicar. Vamos a ponerle trampas, vamos a ver si es, lo vamos a descubrir. Mejor ni les voy a decir cómo, porque luego se va a estar cuidando. Eso es lo peor del caso, es que la Ingrid a veces dice, mejor ni digo nada, porque después lo voy a poner alerta, ¿verdad? A la persona o algo. Yo por eso a veces calladita tuerzo las cosas, pero no crean que estoy burrita. Y nos vamos a dar cuenta más adelante, más adelante. Y si es así, es porque no halló la manera con el otro nombre, ya de haber dicho me escondo. Y si no es así, pues ni modo, Julio, ya te están zumbando los oídos, te aguantas, soporta. Pero no dijo el Manuel que le gustaba el indomable. No, pues no va a decir, porque le estábamos dando carrilla. Por eso. Saludos desde Monterrey, Chamita González, saluditos. Bueno, él nos manda saludos desde Monterrey, nosotros de aquí desde Tijuana y aquellas preciosuras del chat nos están viendo me perdonan, pero es que no sé exactamente de dónde. Me confundo, chicas.
Es que me acuerdo los nombres de usuario, me acuerdo de sus nombres, pero tampoco no soy tan experta para... No, es que mire, mi cerebro está tan chiquito que a veces le falta espacio para que me acuerde también de los lugares, de las ciudades y todo eso, se me olvidan. Y como que mi cerebro, la cajita donde tiene más espacio, ahí se guardan los nombres. Pues déjenme nada más, voy a depurar un poquito la caja de mi otra parte. Es que acuérdense que el cerebro se divide en dos. Una parte está la parte analítica y que bla, 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 y la otra es más como que la conciencia y los sentimientos y bla, bla. Y yo tengo así dividido, chicos, entonces en una ya está llena y se me olvidan las cosas, y la otra pues tengo que ir guardando ahí los nombrecitos y todo eso, y de repente como que a veces me falla, no crean. Mm. Dice Normita, dice mi hija Ingrid que ella te va a defender lo que te digan cosas en el chat. Claro, todos vamos a defendernos aquí. Y más la Ingrid, ¿eh? Pónganse en paz, chamacos. Ay, es que saben que a mí me gusta ser bien regañona, como bien mamá colinche. A lo mejor me hizo falta mucho. Es que sí tuve mis hijos conmigo de chiquitos, es que no es como que no. Por ejemplo, estudiaron una etapa y de repente se iban, de repente regresaban, pero sí tuve a mis hijos, pero como que me hizo falta tenerlos más tiempo para poderlos regañar más. Y como no los tengo, pues los tengo que regañar a ustedes. Ay, es cierto. Fabiana dice, el Manuel es de otro canal seguro, le gusta molestarme, pero yo creo que es Julio. Es que Julio no ha venido. Dice que este le gusta de voz, dice, por eso indomable. Dice, Héctor, qué linda tu niña, dale un abrazo. Sí, muy preciosas sus preciosuras de bebés. Dice, no soy un sociópata. Ya empezó a defenderse. Dice, no conozco, pero pongo a prueba mi capacidad de percepción. Ay, chicos. Chanclazo, dice que sí, dice Normita, aquí no sé. Balboa, quién sabe, quién está borrando mensajitos, algo se están portando mal. Ese güey dice, pero está viendo tu tocaya Ingrid, se quiere desvelar, dile algo Ingrid a Normita. Dice, este es un hater, lo puse en time, lo pusiste, sí, yo creo, ¿verdad? Es que se meten a estar peruchando. Dice Fabián, no me gusta, sí te gusta. Sí le gusta, llamar la atención. Tal vez sí, tal vez sí. Dice, al Manuel le gusta nomás molestar. Está bien, Manuel. Bueno, les voy a decir una cosa. Mientras sea un molestón, cotorreo así padre, pues está bien, ¿verdad? Pero ya cuando a veces están bien enfadosos, ay, yo les digo una cosa, yo a veces no aguanto mucho así a las personas. Y les voy a decir una cosa, a veces más a los hombres, es que no es que yo traiga algo contra los hombres, pero es que a veces se comportan bien inmaduros. Pero ya no voy a hablar de eso porque luego me van a echar tierra, van a decir, no, Ingrid, no todos, que no sé qué, no, yo sé que no todos, yo sé que no todos, y yo sé que las mujeres y los hombres cualquiera, pero estamos hablando en mi caso, como yo pienso a veces de ciertas personas, y en este caso estoy hablando de los hombres, ¿ok? Para que aclaremos, porque yo sé que hay de todo. A veces son así, a veces a mí yo os digo, ay no, qué hueva cuando tienen una forma de ser muy, cuando son pesados, es que si ven una cosa, a mí no me gustan las personas cuando son muy pesadas. Ese es el punto. A mí me gusta cotorrear y me gusta reírme y sí, compartir cosas y sí, de repente sí bromear y todo, pero cuando ya son así cosas muy pesadas o muy, no sé cómo explicarlo, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Y ojo, yo fui una persona que tuve amistades y la mayoría de mis amistades fueron hombres. Fueron hombres porque es muy difícil que yo me pudiera acoplar así con amigas, con mujeres. Y no es porque sea antiamiga, pero es que es por esa parte que les estoy comentando, porque luego a veces se comportan de una manera con la que no me siento compatible y yo soy una persona que no, yo
Soy de muy pocos amigos por lo mismo, porque a mí no me gusta, ahorita platico bien a gusto porque a mí siento en conexión con las personas con las que estoy platicando, me gusta su cotorreo, me siento a gusto, pero hay veces que no hay esa conexión y a veces que uno dice, bueno, pues ya no sé qué platicar, ya me voy. No es que me caigan mal, simplemente que a veces no me siento a gusto o no me siento con la misma química o a veces ya me cansé. Pero en mi vida social así, ya normal, son muy pocas con las amigas, porque ay, a veces les voy a decir una cosa, no me van a decir que no, esto es para todos. Tanto como hay hombres chismosos, hay mujercitas chismosas. Y a mí cuando es mucho así, pues sí nos gusta el chisme. Pero ya cuando es un chisme para perjudicar a otras personas, así no me gusta. Eso no me gusta, chicos. A mí no me gusta eso. Y luego te terminan metiendo en problemas. Y yo no soy mucho de que me anden metiendo así en problemas porque yo me caliento, o sea, yo me caliento, yo prefiero evitar que me traigan en mitotes así entre mi círculo social porque yo sí me caliento, yo sí me enojo y yo sí pongo así un alto cuando algo no me gusta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si me topo con una vieja perrucha, pues me va a decir cosas y nos vamos a agarrar del chongo porque pues la Ingrid calladita no es. Entonces digo, ay, mejor evito esas cosas, porque si no me la voy a pasar nomás del chongo con las fulanas, o si no es con los fulanos, porque también a veces cuando son hombres que no me gusta como son, también les digo cosas. Mm. Antes mis amigos le decían a sus esposas, la Ingrid es muy mala influencia para ustedes, no se junten con ella. Porque a veces eran bien canijos y yo soy de las que decía, no te dejes, no permitas esto, o sea, bien metiche, claro, porque pues yo soy así, ¿verdad? Y decía, no, es que ella es muy mala influencia para ti, no, es que tú eres bien cabrón, no quieres que se junte conmigo porque eres bien abusivo y no quieres que le abra los ojos, ¿verdad? Y así, o sea, yo soy ese terror para las personas, por eso mejor hay que evitar porque luego me meto en problemitas por metichona o porque no me callo. ¿Quién va a estar? Dice el viernes, va a estar Julio César Chávez. Uy, fíjate que aquí cada ratito está en el auditorio. El otro día mi esposo se lo tomó cuando fuimos a comprar unos boletos para Araceli, que se iba a ir a ver un concierto. No sé si era cuando estaba Natal, no, porque el de Natanael se compraron en el hotel los boletos, pero esos fueron en el auditorio. ¿Quién fue a ver? Se me hace que al Gavito. Bueno, el chiste es que se bajaron a comprar los boletos y ahí estaba. Julio César Chávez estaba con su esposa, iban a comer, dice mi esposo, ay, dice, me daban ganas de pedirle un autógrafo, dice, pero la verdad, dice, me dio pena, dice, porque apenas iba a comer, dice, y no quise irlo a molestar, le digo, pues le hubieras dicho. Le dije, pues a ver cuándo regresamos y volvemos a andar por esos rumbos. A cabo, lo más seguro es que él va a andar por ahí seguido, porque obviamente pues es un lugar donde se nota que lo trataron de una manera como que ya es muy frecuente su visita de él ahí. Le digo, pues es muy seguido que lo puedes encontrar. Y mi esposo no le pidió el autógrafo por eso, por no quererlo molestar, para que comiera a gusto. Ay, Johnny, le digo. Pero bueno, está bien. Dice, nos va a compartir su testimonio el boxeador. ¡Órale! Ni tu canal visita. Es que lo más probable es que ya se ha de haber cambiado, Normita, de nombre. Y no ha de querer que lo tuerzan. Nos vamos a dar cuenta con el tiempo. Vamos a ver, vamos a dejar a ver qué pasa. Bueno, la que se va a dar cuenta más tú, porque ustedes, tú, Joana, y ustedes están un poquito más conectadas, tienen más conexión y los conocen un poquito más, pero ustedes se van a dar cuenta poco a poquito si eso no es, y si se está haciendo chanchullo, o sea, queriendo esconder el canijo, ¿eh? No sé qué dice Malak. Dice Manuel, no me gusta, sigue diciendo. Malak dice, hi, hola Malak, saluditos desde Tijuana. Manuel, te estoy cargando. Dice Leticia, bueno, es que Fabiana, chicos, Fabiana Barrios se llama Leticia, ¿eh? Si ustedes gustan, la pueden conocer como Leticia. Ella es aquí también VIP, ya tiene mucho tiempo. Oigan, chicas, no ha venido Mari G, por cierto, hay que dejarle un besote y un abrazo a Mari.
Y si han dado por aquí, ojalá su telefonito, a lo mejor no puede enviar ya mensajes y nos está mirando y no puede escribirnos. Hay que dejarle todos los del chat porque somos toda una familia. Aquí, chiquillos, hay que dejarle un abrazo y muchas bendiciones para Mari G. Esperemos que todo esté bien. Creo que ella es de Colombia, ¿verdad? Hay que dejarle muchas buenas vibras, esperemos que esté súper bien y que cuando tengan la oportunidad, pues de perdida aquí, nos eche un mensajito. Ella siempre nos está escribiendo y siempre está aquí con nosotros acompañando, pero había tenido un poquito de fallas con su teléfono y esperemos que todo esté bien, ¿ok? Lo importante es que ella esté bien de salud y todo, ya lo demás, ya poco a poquito le encontraremos solución. Dice, no manches, dice, favor, dejen su like a nuestra bella anfitriona. Ay, muchas gracias, Normita. Aunque a veces no sé qué tanto digo de todas las cosas que hablo. Dice, Héctor, mi niña duerme tarde dice, sé que hago mal, pero duerme tipo 1 de la madrugada. ¿En serio? Y en el día no ha de dormir. Bueno, ajá. Duerme 1 de la mañana. No, pero está bien, a la 1 ya de dormir toda la noche. Yo creo que está de levantar, yo creo a las 8, 9. Con que duerma, mira, con que duerma todas sus horitas bien. Si está mal, ya voy a estar de metiche yo, ¿verdad? Es que ¿para qué me dicen? ¿Para qué me pican? Si está mal a lo mejor porque es un poquito tarde y su salud y todo eso le perjudica con el tiempo, ¿verdad? Su salud en su sueño y todo eso. Pero mientras duerma sus horas bien, yo digo que no le perjudicaría mucho. A la que le va a perjudicar, mi reina, es a ti. Porque si no duermes las horas adecuadas, como nosotras ya estamos más grandes y todo eso, a nosotras sí nos afecta. No, hombre, ellos al contrario, ahorita son bien, ahorita cualquier cosita ellos son bien felices, ya después uno. Pero mientras te digo, mientras tengas tu chance de descansar tus 8 horas, por lo mínimo, está bien, porque yo descanso 6 horas o 7 y ando como zombie, no, o sea, no puedo. Y si te duro 3, 4, 5 días, o vamos a poner una semana durmiendo esas horas nada más, les cuento que al final de los días o a la larga, ya empiezo a sentir un cansancio que después ya no puedo dormir 6, 7 horas, ya después tengo que dormir 9, 10 horas y aunque no quiera, porque si no duermo, ese es tiempo para recuperar las horas que me atrasé. Yo hagan de cuenta que tengo un desbalance en mi, ¿cómo le voy a decir? Mi cerebro, no me concentro igual, aparte ando con mucha fatiga, bien baja de energía y muchas cosas. Entonces, eso es lo único que yo puedo decir que a lo mejor te va a perjudicar, pero pues mientras tengas la oportunidad, tú vive tranquila, aprovecha tu bebé, tu nena y dale mucho amor y cariño y es más, dale un besote por mí. Yo no tengo bebés, mi bebé, la más pequeña es Paulette, la Polete, pero ya tiene 14, chicos, ya Polete año cumple. Ah, ya es que pensé que se estaba quitando. Este año, si Dios quiere, Polete está cumple 15 años, chicos. Entonces ya no tengo bebés en casa. Entonces sí me encanta. Por eso mis enanos los agarro, los beso como si fueran unos bebitos preciosos. Y a veces los cargo como si fueran bebés. Ay, porque a veces sí se me antoja. Pero no se puede. No se puede, son muchas responsabilidades, son muchas cosas que, ay no, ya después hablamos de ese tema porque es muy extenso el tener que hablar el tema. Mi caso, en el caso de la maternidad, mi tema sí es un poco muy extenso. Acuérdense que, no sé si se acuerdan, que al principio en los lives les comenté que yo traigo un dispositivo que ya tengo 14, no, sí, ya tengo 14 años con él, porque me lo pusieron 3 meses después de que me alivié de la Paulette. Y ya Paulette va a cumplir 15 años ahora en abril. Fíjense, yo ya tengo 14 años con el dispositivo. Y claro que ya no lo quiero tener todo eso. No me causa muchas molestias. Sí es inflamación, a veces incomodidades, pero gracias a Dios todo está bien. Pero bueno, es una larga historia. Ese procedimiento ya después les voy a platicar qué es lo que me dice la ginecóloga, porque tengo, de hecho, no tengo que pasar mucho tiempo, ya no tengo que durar más de octubre con él. Me lo tengo que quitar antes de octubre o más tardar en esas fechas entre octubre y noviembre. O sea, que ya no pase de este año. Me lo tengo que quitar y luego quiero primero que la doctora me haga estudios y todo para ver si me va a poner otro dispositivo
¿O qué va a pasar? Porque obviamente todavía estoy propensa a poder quedar embarazada, pues a la edad que tengo. Si tengo 38 años, todavía hasta los 40, 42, todavía corres riesgo. Y no les voy a decir que no es bonito decir, ay, no quiero tener, simplemente no estoy ahorita en condiciones. No estoy en condiciones para poder tener un bebé que me encantaría. Imagínense un Jonathan tan chiquito aquí peleando. Bueno, él ya tiene sus 2 peques, ¿verdad? Pero pues de nosotros no, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo tengo mis peques, yo tengo mis bendiciones, él tiene las suyas, pero de nosotros no, imagínense, ya tenemos más de 8 años y no tenemos peques. Está bien porque tal vez no hubiera sido lo recomendable que hubiera pasado eso, porque también estábamos en un proceso de conocimiento. Ya les platiqué cómo se dieron las cosas entre él y yo un poco. Pero en cuestiones mías, mi salud, mis otras responsabilidades que tengo y mis propósitos todavía que tengo que lograr, siento que sí es una bendición un bebé, pero siento que sería una responsabilidad y que ahorita pues no tendría caso que me eche esa responsabilidad encima, porque ya sería dejar en pausa otros proyectos y cosas que apenas ahorita estoy empezando a disfrutar. Pues sí me explico. Y pues si eso llegara a pasar y Dios me pudiera dar la oportunidad, que ojalá, y sí, pues sería más adelante. Si no, pues no, porque ya tengo una edad donde ya no estoy como para estar trayendo bebés al mundo, porque obviamente ya requiere de muchas complicaciones en los, ¿cómo les puedo decir? Los óvulos ya no van a estar igual con la misma potencia, o sea, para que el bebé salga bien, o sea, sí saben esas cosas, ¿no? Y por esas cuestiones. Pero, ay, claro, me encantan tenerlos así, chiquititos, y luego que vuelan. Ay, que huelan tan bonito a bebito, así calientitos, con ese aroma a carnita, así calientita, casita, no sé, me encanta oler y más olerles aquí el pelito, yo aquí. A olerles ahí, huelen bien rico, ¿verdad que sí? Y luego quítenle el calcetín y huelan las patitas así. ¿Verdad que sí? Aunque los bañes, los limpies y le pongas su locioncita. No sé por qué después de rato, o no sé por qué patean mucho o sudan sus piecitos, después les quitas eso y les huelen los piecitos así como a vinagrito, algo así chiquito. Y yo decía, ay, ¿por qué? Si los bañas y les limpias, pero pues es normal cuando hace mucho calor. Yo creo que debe ser porque siempre están en movimiento y les sudan los deditos, no sé. Pero a mí me encanta eso. Y olerles aquí así, como cuando huelen a bebito. Ay, no sé, eso es algo tan bonito. Sombra, saluditos y bienvenido, Sombra. Ah, chicos, me imaginé que Balbao esa cosa estaba diciendo, digo, esa cosa de usuario, es que no sé qué nombre, si la Ingrid se pasa, Balbao. Jos, hola Jos, saluditos. Dice, yo descanso bien y ella es muy activa. Ingrid dice, no ve tele, ella anda de inquieta toda la hora y ni se sienta, jaja, dice, solo cuando duerme. Va a ser bien hiperactiva entonces, ¿verdad que sí? Entonces aprovecha esa hiperactividad que tiene mi corazón para que aprenda muchas cosas y el día de mañana las pueda explotar, porque son bien inteligentes. Es que cuando son así, es porque son muy inteligentes. Todos son inteligentes, todos, claro, pero ese tipo de niños tienen un potencial más. Como no pueden estar tranquilos con algo, aprovecha la hiperactividad que tenga para que aprenda muchas cosas y vas a ver qué inteligente va a ser. Aparte que yo ya sé qué es, ¿verdad? Pero todavía vas a aprovechar más para que aproveches esa hiperactividad. Así era mi hijo. Y no es burro. No es burro, lo único que tiene el canijo es que toma malas decisiones o tiene unas ideas, de repente sus ideas no son malas, pero tampoco no sabe tomar las decisiones adecuadas, pues para poderlas desarrollar de una manera adecuada. Entonces a veces es lo que tiene, pero de que es inteligente, es bien inteligente y era bien hiperactivo de más y bien canijo, de esos niños que se tomaba el café de la maestra en el kinder. Imagínense lo travieso que era. No travieso, simplemente que él no medía, él
Era como un niño que lo que le pasaba en la cabeza, él lo hacía. Y no había manera de que lo podías hacer entender que eso no estaba bien hasta que empezó a ir con el psicólogo porque lo mandaron pues. Lo mandaron para que él pudiera seguir estando en una escuela normal, en una pública normal, pero que estuviera yendo con el psicólogo para que el psicólogo dijera que sí estaba apto para poder convivir en una escuela, no, así pues en una pública no, con los niños más normales, porque él tenía un alto nivel de, pues no sabemos si era hiperactividad o algo, pero sí él decir, yo dejo aquí mi café y y me levanto y voy al baño o voy a dirección a sacar unas copias y regreso y ya el café está vacío. ¿Y que por qué? Porque Danielito se lo tomó y todavía él decía, yo me lo tomé. Y no decía que no, o sea, no le daba miedo decir que no. Y decía, pero ¿por qué te lo tomaste? Decía, porque se me antojó. Y van a decir ustedes, ay Ingrid, eso es ser un niño malcriado, lo tenían bien mal educado. No, chicos, no, créanme que nada que ver eso. De allí, pues estuvo yendo con el psicólogo. Porque él se salía en el kinder se salían a hora de clases, se salía a andar jugando. Ya ves que en el kinder, en preescolar les ponen que columpios, que pasamanos, que él sube y baja y que bla, bla, su área de juegos. Él se salía a jugar en horas de clase y les decían que no podía estar ahí. Le decían, no puedes salirte, que tienes que venirte con tus demás compañeritos. Bueno, ya se imaginarán, o sea, un ejemplo, yo lo que les decía, ¿no? Ya se imaginarán cómo lo querían convencer y él no lo podían hacer que se metiera porque él decía no y es no. Yo puedo decir que a lo mejor era que lo consintieron de más con su abuelita, puedo decir que es eso, pero a la vez no sé, o sea, no quiero juzgar algo que tampoco no voy a decir algo. Lo que sí es que sí fue muy consentido, que por eso el canijo ahorita está como está, que no obedece a veces, piensa que él tiene toda la razón por consentir lo demás. Y y en la primaria igual. Y luego se metía al baño a asustar a las niñas. Él le daba un placer y una gracia meterse y esconderse al baño, y cuando alguna niña se metía, él no se metía de maldad a verlo algo. La niña se metía y ya le salía a él. ¡Ah! Y las escuchaba y por las niñas salían corriendo, ¿no? Del baño, y entonces era como que, Daniel, no, esas cosas no se pueden hacer, y ya era mandarle a hablar a la abuelita, porque en ese tiempo estaba con su abuelita. Hasta que se mandó con el psicólogo para ver qué era lo que tenía. Y sí, pues Danielito, muy hiperactivo. Y en la primaria igual. En la primaria yo me lo tuve que traer a vivir conmigo. Aunque él no quisiera, ya no era de que el niño no quiere, ya quiere estar no, nada de que no quiere, ya es obligación porque no lo aceptan en escuela, ya el director ya no lo quiere aquí. Ya 2 semanas antes de que terminara cuarto año, me dijo el doctor, no, el director, mire señora, hable con el profesor, y si el profesor lo quiere aguantar estas últimas 2 semanas para que no pierda el daño, que él se eche la responsabilidad, dice, pero que no venga a estarse quejando conmigo. Es que Danielito era cosa seria, chicos, hasta se reía del profesor. Y como el profesor estaba un poquito de peso subido, y yo creo que por lo mismo a veces se quedaba dormido en su hora de clase, pues Danielito incitaba a todos los demás niños para que se rieran de él porque estaba dormido, yo creo, y roncando, y se burlaban. Y él era el que propiciaba todo eso, y pues el profesor decía, ya no lo aguanto, pero pobrecito profesor, la verdad, le echó la mano. Aún así, a pesar de que Danielito le hacía muchas travesuras, le echó la mano y lo dejó terminar el ciclo escolar. Pero ese niño es bien trucha, pero como te digo, si lo pueden canalizar y aprovechar cuando son así de inteligentes e hiperactivos para que hagan algo productivo, que tantas cosas no logran. No que el mío es así, pero ahorita que ya está grande, a veces no hace las cosas bien el canijo. ¿De qué le sirve? Le digo, mijo, tú eres bien inteligente y puedes lograr muchas cosas, lo único que eres bien aferrado a tomar decisiones que tú crees que son las correctas y no aceptas consejos de nadie, porque tú ya te sientes grande, pues entonces, chingue si no se está quejando conmigo, le digo. Y perdónenme la palabra, pero es que a veces les tiene que decir uno hacia los hijos para que se les quite. Mira, esta cosa trae aquí de las tortillas del Johnny.
Dice, hace sus cositas diarias solita, solo que ella no ve tele ni celu, no come dulces ni nada, juguitos, solo agua. Ay, mi corazón, pues qué bueno, te felicito. Eso que estás haciendo es muy bien. La verdad, yo sé que muchas están en contra y muchas personas dicen, ay, no, desde chiquitos hay que dejarlo, pero es que la verdad les hace mucho daño a veces. Sí es bueno, pero a la vez no. Mejor cómprale jueguitos que son para que estimulen su cerebro, que empiece a conocer los colores, las letras, cositas así. Y creo que es mucho mejor a darles de a una temprana edad una pantalla, que les digo una cosa, mi sobrino el niño de mi hermana, Sebastián, mi hermana a veces batalla, bueno, no sé ahorita, no voy a decir ahorita porque no me consta, pero anteriormente sí, porque dice mi mamá que lo tenían bien acostumbrado con la tablet y él si le quitan la tablet o algo se enoja, porque él le quiere estar viendo sus caricaturas o cosas así, pero él se enoja y le hacía berrinches, le hacía, porque ahorita no sé a mi hermana y mi hermana pues sí lo regañaba, le daba sus buenas regañadas para que no se portara así, pero pues ya después, ya lamentablemente se dio cuenta con el tiempo pues de que no era muy, pues no es, miren, por una parte nos ayuda porque cuando andamos ocupados, pues yo sé que a veces uno acude a decir, ay, lo quiero entretener con algo, y uno acude a las cosas más fáciles a veces, ¿verdad? No digo que todas las personas son iguales. Y cometemos los errores, pues, y de esa manera a veces se van desencadenando factores que con el tiempo nos empiezan a traer complicaciones, como a mi hermana en ese caso. Yo en mi caso, la Polete es una niña adolescente que esas cosas de los teléfonos la tiene, híjole, ya está grande, ¿eh? ¿Cómo hubiese querido yo que no fuera así? Pero no hace nada productivo más que el mugroso teléfono no quiere soltar. Y ahorita no ha venido, si se dan cuenta, porque ahorita no la han dejado venir. No sé si se está portando mal y si se porta mal, su papá no la deja venir. La castiga y pues su castigo yo creo es no venir para acá porque ha de creer, yo creo que aquí la dejo hacer lo que quiera, pero no la dejo hacer lo que quiera. También le llamo la atención, nada más que ella es muy rebelde y no entiende. Y luego aplican la que si les llamas la atención, ya después no quieren hablarte. O ya después no quieren estar contigo porque luego no les gustan las reglas. Son bien canijos. Por eso no la acostumbres con el teléfono ni a nada de esas cosas, mi reina. Es muy bueno, pero siempre y cuando ya cuando están en una edad donde lo vayan a saber usar para algo productivo. Porque si no, la verdad es muy peligroso nada más. No vaya a pasar como lo de mi sobrino el Sebas, que luego se enojaba. Es que yo no les puedo decir de mis hijos, porque yo con mis hijos yo batallé para darles, cuando yo estaba siendo mamá soltera, yo batallé mucho para darles esos tipos de lujos, que los teléfonos y que las tablets no. Por ejemplo, miren, Cristal, mi hija, cuando iba a la secundaria, yo le di su primer celular. Y no eran celulares nuevos, yo por lo regular compraba así, ya usados de segunda y obviamente pues cuando compras en Facebook y todo eso y así le di su primer celular. Y también cuando cumplió años, en sus 15 años yo le di su primer celular touch. Me acuerdo, era la primera vez que ella llegó a usar un celular touch así inteligente pues. Porque antes usaba de los quesos que son como tipo BlackBerry, de esos que traían un montón de botoncitos, esos cuadraditos, usaba ese. Y a los otros niños, lo que viene siendo Danielito y Polet, les compré su tablet también ya grandes, no crean que muy chiquitos. Pero pues como eran tabletcitas en ese entonces, muy X, de esas de las que nada más puedes ver, yo creo, no sé, videos, no tienen mucha capacidad como para estar bajando aplicaciones y todo, pues eran no eran unas tablets que les puedo decir que pudieran bajar tantas cosas o podían estar viendo tanto contenido así porque luego se traban o agarran virus bien facilitas y ya después ya no se pueden usar. Ahí yo decía, pues no hay tanto pex porque cualquier cosita pues no pueden estar descargando y haciendo cosas y todo, nomás miraban YouTube. Pero por eso desde muy peques no tenían esa posibilidad de tener esos aparatos. Pero ya nada más tuvieron la chance de tener su primer teléfono bien, donde podían descargar juegos, donde ya empezó todo esto que es el TikTok y que eso, no hombre, se hicieron bien
bien canijos. Ya después era un problemón, que las redes, que esto y que el otro, y hasta la fecha. Con los dos más grandes, pues no, imagínense, mi hijo ya va a cumplir 19 años, por cierto, ya tengo un hijo, ay, ya todo un joven adulto, ya casi 19 años, que ustedes no lo crean, chicas, yo tengo ya plebes grandes. La que está con la pata cucha ahorita, que ya ni me quiero ni acordar, pobrecita, es que yo sé que está en una situación difícil y me siento así como que chingada, Mauser, ¿qué voy a hacer para poderla ayudar? Porque esto va para largo. Y la verdad, lo peor del caso que me pesa, chicos, que ella está en días de graduarse. Es que eso es otra, no terminé de platicarles la historia. Mejor ya la platico después. Ya ahorita, porque apenas en la madrugada salió del hospital, apenas ahora descansó un poco y ahorita tenemos ese pendiente que tenemos que checar cuándo va a ser su operación y todavía se viene un proceso largo, largo, largo y de muchas cosas que tenemos que hacer para poder ver cómo se va a ayudar a esta niña, porque aunque no crean, pues sí. Es una adulta que tiene también aunque sea mi hija, la comida, póngale que en la familia nos ayudemos, no le falta la comida, chicos, pero ella tiene cosas pendientes, deudas, cosas que pagar. Por ejemplo, su graduación, está a punto de graduarse y ahorita con esto que pasó, no sé qué va a pasar. Porque está lo de su operación pendiente y ahorita como tiene el pie que nomás le pusieron yo creo un yeso por ahorita, pues ahorita tiene el pie así quebrado sin hacerle nada. Entonces tenemos que arreglar no arreglar, porque pues la única manera de arreglar es que se opere y que lleve su recuperación. Ahorita lo que tenemos que ver es qué va a pasar durante todo ese tiempo, porque como les comento, pues aunque no crean, pues imagínense, ella tiene 22 años, como les digo, no le va a faltar la comida, el taco y eso, pero hay cosas pues que ya personales, su trabajo, cosas que ella tiene que pagar y cosas, no hombre, ahorita mi hija yo creo su mundo se le vino encima. Y luego con una mamá que ahorita también no es como que diga, uy, tiene un trabajo como para que diga, no hay pex, cualquier cosa que pase yo te saco del apuro, pues no. Entonces estamos ahorita en esa situación complicada. Y yo sé que van a decir, pues tú no, es tu hija. Pues sí, chicos, todo lo que le pasa a los hijos, los papás lo llevamos. Y yo me siento con eso. Aunque, bueno, ya como hayan pasado las cosas es lo de menos. Yo esa cosa que yo tengo, chicos, que a mí no me gusta estar, ay, pero si no hubieras hecho eso, pues ya lo he hecho, ya eso está. Mejor hay que buscar solución y ni modo. Yo sé que le pasó eso porque no está en el lugar adecuado. No sé, no quiero entrar en ese tipo de detalles porque pues también yo no voy a estar ahí juzgando después de que ya le sucedió y después de que ya ahorita se ha de sentir bien presionada y yo todavía fregándole, diciéndole, ¿por qué? Y esto, pues sí, ya pasó. Mejor hay que buscar qué vamos a hacer con esta situación. ¿Y qué va a aprender de esto que le está sucediendo? Porque pobrecita, desde diciembre para acá le ha ido, si no es una cosa, es otra. Pero, y es lo que dijo, ya ven que lo que dijo yo en el otro día, me caí, me pegué en la cabeza, ay, treguas, ahora resulta que me voy a estar pegando cada ratito ya nada más. Entonces, lo dice por este tipo de cuestiones, porque ya ven mi hija. No sé qué situación pasó, se puso bien enferma pasando Año Nuevo y resulta que se enfermó de los bronquios que la incapacitaron y no estuvo yendo a trabajar casi un mes, 2, 3 semanas por lo mismo que estaba bien mala y como ella hace terapia con los clientes pues de los masajes y todas esas cosas pues no pueden estar malas, pues no pueden tener gripes o algo porque pues lógico pueden contagiar a un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la incapacitan ese tiempo porque se puso bien mala de los bronquios. Entra a trabajar, a los 2, 3 días le revienta una jarra en la mano, se le abre el dedo y la incapacitan otra vez casi un mes por lo del dedo, porque le cosieron el dedo. Entra a trabajar después de esa situación y yo creo que no tiene ni un mes trabajando y le pasa ahora lo del pie y esto lo del pie va para largo porque una quebradura, ustedes saben que ese tipo de cosas, una operación, la recuperación no es de un mes ni de 2 meses, esto va a ser un poquito de más tiempo. Entonces, eso es lo que me trae así. Entonces es mi hija y todo, pero aunque no crean, digo, pobrecita, está en una situación bien de la jodida.
la verdad, bien, bien, bien mal. ¿Por qué creen que yo estoy tratando de hacer todo el esfuerzo del mundo, chicos, por hacer este trabajo, por ser un trabajo independiente, donde a lo mejor yo ahorita no estoy ganando, a lo mejor ahorita no tengo los resultados y me estoy fregando y decir, ay, sí, ahorita no ganas, no importa, pero yo sé que el día de mañana a lo mejor, si Dios me permite y me da la bendición, voy a poder hacer muchas cosas de este paso que estoy dando, pero si yo me quedo trabajando en una empresa, que el día de mañana, Dios no quiera, pasa esto, mira, mi hija, ahí está la prueba. Tuvo un accidente que no fue de trabajo y ahorita va a estar sin trabajar no sé cuánto tiempo. Se quedó pobrecita con tantas cosas encima, deudas, preocupaciones, lo de su graduación de la escuela y todo. ¿Y la empresa en qué te va a ayudar? Nada. Incluso ahorita lo que tiene que ir a hacer es tiene que ir a otra clínica para que le den su incapacidad y nomás para que la empresa le respalde en no quitarle su trabajo por las faltas, no más. Pero de allí en fuera no va a haber sueldo, no creo que le vayan a dar sueldo porque en sí, de por sí ella no tiene sueldo, ella gana comisiones. Ya me entienden porque les digo que no hay nada mejor como si tienes la posibilidad de hacer tu propio negocio, tu trabajo, o hacer algo tú, que tú digas yo puedo y tengo la oportunidad y tengo todas las ganas del mundo, háganlo, chicos, háganlo, porque la verdad una empresa en un momento de necesidad a ellos les vale. Eres indispensable nada más en el momento que te están necesitando. Cuando ya no te necesitan y ven que nomás les estás estorbando o ven que pueden conseguir otra persona que te pueda suplantar, te van a mandar a la jodida a la calle y no van a ver por ti porque no se van a preocupar por ti. Y esto pasa. Y ahí está una de las pruebas donde yo digo, por lo mismo, yo estoy prefiriendo hacer mi proyecto yo y empezar aquí desde cero y a lo mejor no tengo un sueldo a la semana como si me estuviera yendo a trabajar y a lo mejor no estoy agarrando, no importa, pero estoy sembrando ahorita algo lo que a lo mejor el día de mañana voy a cosechar. Y si me voy a trabajar otra vez a un restaurante, una empresa, como ahora que hubo una pandemia, muchos lugares cerraron y mandaron a la fregada a los empleados y nomás se quedaron con los empleados que más necesitaban. Y los que no necesitaban, a esos empleados los dejaron en la calle y uno de esos fue mi hermano. Cuando yo trabajaba en el colectivo de mesera, ahí en el centro, en zona centro, les dije, es un colectivo y es un patio donde toda la gente, pues van y ahí hay un montón de locales y tú vas y pides comida. Ya nada más los locateros me tocaban la campanita para que yo fuera a recoger el plato y llevarlo a la mesa, que a ellos les dejaban un numerito, ¿no? Y así es como yo identificaba a dónde iba a ir a entregar y ¿no? Pues yo me salgo de ese negocio, de ese trabajo y porque nosotros abrimos el puesto de los tacos varios, que por cierto, cuando me salí de trabajar de ese colectivo yo ganaba 50 pesos el día, chicos, que venían siendo 300 pesos a la semana. Y lo demás eran puras propinas. Yo tenía que buscar la manera de cómo hacer que yo tuviera las mejores propinas del mundo porque tenía 3 hijos siendo mamá soltera, a qué mantener. ¿Sí me explico? Bendito sea Dios, no pagaba renta. Y en ese entonces, pues ya estaba en mi casita, esa casita que donde está ahorita mi mamá, que mi mami me dio la oportunidad de poder hacer ese cuartito. Les digo cuartito porque no es una casa muy grande, se quedó a medias. Pero pues bendito sea Dios, pude lograr eso con mis propinas, como sea, ¿no? Yo creo que viene siendo de unos 12 por 12, no está muy grande. Está chiquito, pero eso yo lo hice provisional porque a mí me urgía tener un lugar donde meterme a vivir con mis hijos después de que se quemó mi casa. Acuérdense que les platiqué que me quedaba en la calle. Bueno, yo y mis hijas le pedí a mi tía para que me echara la mano para que durmieran ahí. Y bueno, el chiste es que ¿qué es a lo que voy? Pues, y en ese entonces, pues trabajaba ahí, todo ganaba 300 pesos, me salí de ese trabajo, fue cuando mi hermano recién se recuperó porque tuvo un hermano que también anduvo mal, pero bendito sea Dios, él ha tenido pues la bendición y la fuerza de seguir bien, ¿no?
Entonces él, en cuanto salió de su anexo, fuimos a que le dieran trabajo ese mismo día. Entonces el trabajo que yo tenía lo relevo, se quedó mi hermano de relevo. Y les digo del sueldo porque cuando me salí de trabajar me ofrecían más sueldo, me decían, me ofrecían darme 1,000 pesos a la semana, cuando me daban 300. Ya nada más iba a renunciar y me dijeron, te damos 1,000 pesos a la semana, ¿ya para qué? Si yo ya teníamos todo para lo del negocio y todo, y yo ya no podía darme para atrás porque yo decía, no, es que está muy buena y muy tentadora la oferta, pero si yo me quedo, esto no es mío, esto es algo en el que no voy a crecer, simplemente estoy trabajando para ellos, y yo siempre he sido una persona con la visión de crecer. Entonces dije, tengo la oportunidad y ya tenemos todo, lo siento. Entonces no acepté, por más que después de tiempo me estuvieron mandando a hablar para ver si me regresaba, no, porque ya después ellos supieron que no iba a haber manera que me regresara, porque la renuncia era porque nos íbamos a poner nuestro propio negocio. Entonces allí es donde ya dijeron, ay, Ingrid, ¿cómo que te vas a ir? Pero pues bueno, dice, al contrario, te deseamos toda la bendición del mundo. Salí súper bien. De ahí me ofrecieron ayuda, cualquier cosa que necesitáramos, porque incluso me dijeron que iba a ser muy pesado, incluso para tener un negocio una sola persona. Y sí, lo comprobé y sí, dicen que en un momento iba a ocupar ayuda y sí es cierto, es muy pesado, no lo voy a decir que no. Pero que es a lo que voy, que ahora que pasó la pandemia, mi hermano trabajaba ahí, mi hermano no sé si ya tenía 3 años trabajando ahí con ellos, no sé exactamente, 3, 4 años, no sé si estoy mintiendo, no sé, no recuerdo muy bien, pero doy un ejemplo más o menos. Y cuando pasa la pandemia, ni siquiera le dijeron, no, Abraham, te vamos a mandar a hablar, o ven ciertos días que vamos a estar abriendo para que te alivianes con algo. No, nada, chicos. Simplemente ellos seguían abriendo el colectivo ciertos días, porque pues los locateros, pero ¿para qué queremos mesero? No ocupamos. Entonces ellos se preocuparon por ellos, por seguir teniendo ventas y abrir cuando tenían oportunidad, pero al mesero les valió Wilson y él se quedó sin trabajo. Ahorita, bendito sea Dios, mi hermano ha sido una persona bien luchona, pobrecito mi hermano, pero ahorita mi hermano, gracias a Dios, tiene su motito, anda trabajando de repartidor, está haciendo, yo lo veo así, es su propio negocio porque él está pagando su motito, él metió todo. Entonces me siento orgullosa de ver que él también está buscando la manera de cómo echarle ganas, porque se dio cuenta que lo que les estoy diciendo, en una empresa no eres indispensable si ya no te necesitan. No van a ver por ti. Al contrario, cuántas mendigas empresas no se dan de baja y para no pagarles la antigüedad a gente que tienen 20, 15, 25, 30 años trabajando y se quieren fregarle el dinero de la antigüedad de tantos años que tienen. Entonces pinches empresas se declaran de baja porque ya no, supuestamente porque ya no tienen dinero, se declaran en la quiebra, cambian de razón social, que es el nombre del dueño, para que ya no aparezcan de alta con el mismo y no poderle exigir la gente que se quedó sin trabajo y que ya no les dieron dinero, porque es bien facilito nomás decir, ay, la empresa está en la quiebra, ya no podemos seguirlos teniendo aquí, se acabó el trabajo. Chingaste tu mouse, chiquito. Ay, perdón la palabra, es que me da coraje. Y así pasa, te mandan a la fregadita, así, a freír espárragos por otro lado. Y yo dije, no, yo sí me gusta trabajar y todo, pero yo ya no voy a estar trabajándole a toda la vida a una empresa. Si Dios me da la oportunidad, voy a hacer algo. Y ahí es donde me aferré con lo del negocio del puesto, que lamentablemente pasó lo del padre, que me hizo la vida imposible el chamuco ese, pero le dije sus verdades, no me importa a mí. Pues sí, porque no le falté el respeto, pero sí le dije cosas para que se le quitara, porque todavía se burlaba de mí. Ay, o sea que yo tengo que, o sea que porque tienes necesidad y si te pones afuera de mi casa y en mi banqueta, yo te tengo que ayudar nada más porque estás necesitada. Dije, mendigo viejo cara de pedo guango, dije, ¿qué le pasa? Es que me dio coraje porque se estaba burlando de mí y yo lo único, y mis hijos sentados ahí en las hieleras, donde tenía así la carpa en los tacos, y pues me dio coraje, porque yo dije, mira, mendigo viejo, como si estuviera haciendo un delito grande, aparte ni siquiera estaba fuera de la iglesia, estaba en la otra esquina.
Pero pues bueno, así es la gente. Entonces yo por eso me aferré, chicos. Y sigo aferrada a seguir buscando la verdad, cómo salir adelante por mi propia cuenta. No es porque, porque me gusta este tipo de cosas y yo sé que no hay nada mejor como buscar uno hacer lo suyo, ¿verdad? Y porque porque puedo ser yo. Eso es lo más principal. Tengo la oportunidad de ser yo y no tengo que estar fingiendo para poder estar en un lugar, porque hasta en un trabajo, si el pinche patrón está de malas, y otra vez se me salió, es que me da coraje porque a mí en los trabajos me trataron de la fregada, me trataron bien mal y todo por celos. Porque la vieja patrona era celosa y me tenía muchos celos, pero me hablaba de frente bien y como que me quería, pero dentro de mí era algo como muchos celos. Celos que tenían porque todo el día estaba su esposo ahí en el restaurante, pero pues no era mi culpa, yo iba a trabajar. Aparte, jamás en la vida, ni nunca nos faltó al respeto, por cierto, señora tan insegura. Yo creo que sí tenía la conciencia, pero imagínense, yo tenía 24 años y la patrona en ese entonces tenía como 33 o 34. Y yo decía, ¿por qué me tiene tantos celos? Así como una tipo obsesión, porque así me decía mi compañera. Es que Ingrid, eres el terror de la señora fulanita, para no decir nombres. Eres el terror, dice, es que nomás está al pendiente de que si ahora ¿qué te trajiste vestido? Y digo, pues si traigo uniforme. Yo me compraba mi uniforme porque me exigían que llevara camisas tipo polo de esas de la escuela blancas para miseriar y un chaleco blanco. Entonces yo lo compraba y yo llevaba mi pantalón negro Levi's y tenis. Y por cierto, a veces que mis tenis traían un hoyo en los zapatos porque todo el día caminaba y en una friega andar caminando todo el tiempo y no me alcanzaba el dinero y a veces pues sí, mis zapatos se miraban por encima bien bonitos y todo porque los trataba de cuidar, pero por abajo ya traían un hoyo que se me metía a veces hasta el dedo. Y la vieja alucinaba conmigo, estaba loquita. Imagínense, teniendo un restaurante, teniendo toda una empresa donde fabricabas productos, que es un producto que en todos lados de la Baja aquí se vende. Es un producto muy conocido. Teniendo una familia bonito, lo puedo decir, siendo una mujer en ese entonces, sus 33, 34 años, con sus cirugías y con su bonito cuerpo y con toda una vida pues muy distinta a la mía, yo decía, ¿cómo puede tener esa inseguridad conmigo? ¿Por qué está tan obsesionada? Pero sí era bien perrucha, bien perrucha. Ella era por eso y la otra también. La otra también, pero la otra no lo dio a demostrar mucho, pero la otra también. Más que nada sus celos eran pues porque eran canijas y porque nosotros, como yo le comenté a mi esposo, ayer estaba hablando exactamente ese tema, le digo, lamentablemente, cuando estás en un lugar de trabajo, no es como que te hagas súper amigos de tus compañeros, pero sí tienes que llevarte bien con tus compañeros porque con ellos convives todos los días, con ellos estás todos los días ahí y es obvio que vas a cruzar palabra con tus compañeros, pero siempre y cuando sean con respeto, porque yo llegué a tener compañeros de trabajo que sí me llegaron a faltar al respeto y yo soy bien así, a mí no me gusta que me digan cosas que se me hacen los voy a decir así, tan tontas que me desesperan. Y aparte eran bien pasaditos de lanza. Imagínense, tú estás aquí preparando postres y jajaja, y de repente acá está parado un monigote platicando con tu compañera y resulta que se están riendo y tú volteas a ver y dices, ¿de qué te están riendo? Ay, es que estamos adivinando a ver qué chón traes puesto. Ahí yo me enojaba porque yo decía, mano, yo me enojaba y yo le decía de cosas, pues, y ahí es donde yo me agarraba, o ya sea que un compañero que una vez estaba lavando el trapeador y le digo a mi esposo que puse el palo aquí en medio de mis piernas, pero para que no se levantara y yo no pegarle a una de mis compañeras al momento de que lo exprimiera porque se me iba a levantar de atrás. Entonces, un señor ya mayor, pues por no decir viejito, porque ahí ya me voy a escuchar como con ofensa, yo uso esa palabra para mí, pues porque yo me doy carrilla y agarro cura conmigo o con mi esposo. Pero en este caso no la voy a usar. Es una persona que ya era mayor y que me levantó el palo y que me hizo hacerla así como caballo. Me levantó, relinché y todo. Y me enojé, me di una enojada y le dije a mi patrona.
Y ese señor era bien enfadoso, bien hostil, porque por más que él quería quedar bien conmigo y complacerme de que, ay, ¿qué vamos a hacer de comer? A lo que la reinita quiera. Y a mí me incomodaba que me dijera esas cosas, porque habían porque ella era una persona mayor y yo sabía que me estaba tirando con morbo las cosas y es como que incómodo, ¿sí me explico? Y la otra porque mis compañeras me iban a agarrar coraje. ¿Por qué? Porque obviamente si tú sabes que cuando estás en un lugar y siempre hay una persona que le empiezan a poner más atención, después te agarran coraje, que eso fue lo que me pasó en el otro restaurante. Con la patrona. ¿Por qué? Porque con el gerente ella se daba muy bien y todo, y a veces llegaban y yo tenía preparado el café y todo, y Pato me decía, China, China, y la China esta, la China el otro, por la fulana se empezó a alucinar, no sé qué onda, y que después les tenía prohibido que me hablaran, y yo decía, pero ¿qué onda? Y ayer no es culpa tuya, pues yo la verdad les digo una cosa, yo les hablo con respeto y si son sus esposas, me llevo bien con las esposas de mis compañeros cuando trabajo y yo siempre trato de que haga un respeto porque pues a mí no me gusta que me hagan cosas, yo tampoco no voy a hacerle una agachada a nadie, ¿sí me explico? Pero uno sabe, pues entonces, no. Pues le prohibieron y yo ya empezaba a notar cosas raras con esa patrona y ya desde ahí me empezó a poner responsabilidades de trabajo de una manera inadecuada que yo no me dejé. Y desde ahí hubo desacuerdos, me empezó a decir, no, pues ven, me mandó a hablar a la oficina y que a firmar una carta administrativa. Y yo, ¿y esto de qué es? Es que es por una negativa de trabajo. Ok, no hay ningún problema. Y yo pensaba que yo me iba a poner a alegar con ella y yo decía, no, pues por los míos, dije, me vale Wilson, yo la voy a firmar. Y dije, no me importa, las cartas administrativas quieren decir que son 3. A la tercera yo ya tenía un despido de trabajo donde ella podía justificarse el por qué me estaba corriendo y sin que yo tuviera gozo de sueldo y que si yo, y correrme sin que yo apelara nada y reclamara nada, era como que vete y ya, así, todo porque ella ya traía coraje conmigo, porque me hizo hacer algo que no estaba bien y que yo le dije a ella, no le gustó que le dijera sus verdades, un error que ella cometió y me dijo, o sea que tú me estás diciendo esto y que no sé qué. Yo no, es que no le estoy diciendo cómo voy a trabajar, cómo va a trabajar. Usted tiene experiencia, sí, el lugar es suyo, pero está mal que usted esté aceptando que vengan a su restaurante más de 30 personas para un desayuno, cuando les está ofreciendo café y no tiene ni 10 tazas de café. Y usted me está haciendo que yo vaya y les quite la taza de café a la gente que tal vez quiere refil para que yo vaya corriendo, la lave y se la dé a otra persona. Díganme ustedes, ¿yo estaba mal? No estaba mal, porque a la que estaba haciendo quedar mal era a mí. Las mentadas de Mauser eran para mí, no eran para ella, porque la cara del hogar era yo. Yo era la que estaba enfrente del cliente, no ella. Entonces, cuando yo le digo eso, se lo dije porque me arrebató los menús que yo traía, que por cierto, se puso a hacer unos menús en hojas de colores, donde nada más les estaba ofreciendo ciertos platillos de la carta, pero no les ofreció el menú original porque ahí venían un menú muy extenso y no iba incluido en el servicio que ella les estaba ofreciendo, ¿no? Entonces era, en el menú, apunta a un ladito, en tal mesa, si quisieron huevos, el omelé para tal persona. Luego, ese mismo menú, pásaselo a otra mesa y en otra esquinita vas a apuntarlo a otra. No, era un despapalle. Y yo dije, bueno, esta señora está loca o qué piensa que yo voy a hacer milagros y luego todavía viene y me regaña. No. Entonces, eso fue una. Ya les platiqué, me fui a la cocina tata. No, eso fue la gota que derramó el vaso. Ahí es donde me corrió, porque me corrió. Antes de eso, ya me había dicho que fuera a entregar pan. Yo agarraba una panelzona bien largotota. Imagínense, yo mido 1.60, 1.59, 1.60. Y era una ven de esas largototas donde reparten a veces los panaderos. Es que aquí así se les llama, pues, porque son unas vens de esas grandotas. Y ándale, pues ya después me mandaba la responsabilidad de ir a entregar el pan a las 8 de la mañana. 8 o 9 de la mañana, entregarla a varias sucursales porque hacían el pan ciabatta y ella le distribuía a unas sucursales donde pues
venden sándwich, paninis y todo, pero ella les hacía el pan ahí, pues en su restaurante. Y me mandaba a entregar el pan en la mañana. Entonces yo le dije, dije, me pusiste una negativa de trabajo porque yo no quise ir a repartir el pan. ¿Y por qué? Porque como mi amiga había chocado la panel, antes de salir del estacionamiento, la vieja hizo un escándalo y mi amiga iba a pagar el choque, pero la vieja gacha hizo que lo pagara donde ella quiso, no donde mi amiga pudiera sus posibilidades, porque obviamente dices, pues yo voy con un carrocero a un amigo o algo que me cobre más barato. No, ella quería un lugar donde ella decía y donde le dieran factura. Todavía que se lo iba a descontar a mi amiga. Entonces, todas esas cosas, amigos, a mí se me hizo, y chicas, a mí se me hizo una jalada. Perdónenme la palabra, pero se me hizo gacho. Entonces, yo ahí son puntos donde yo fui aprendiendo y donde yo me di cuenta y dije, a la empresa le vale, Wilson, lo que uno haga. O sea, sí te tienen ahí porque les ayudas. Yo entré de mesera y después me ponían a estar atendiendo las llamadas, los pedidos por teléfono. Cuando no iba la de la caja, atendía la caja y me seriaba, y luego cuando hacían un pedido para afuera, que el repartidor no llegaba hasta después de la 1, me tocaba ir a repartir también. Entonces llegaba, a veces sonaba el teléfono, iba llegando y corriendo a contestar el teléfono y dar la comanda porque hay otro pedido, y que si hay gente en todo atiende, y si no, que también cobra. Entonces si se pueden dar cuenta, bajita la mano, eran muchas responsabilidades, como para que ella en la noche a la mañana por ojéis nada más te dijera, hay esto, hay el otro, y te pusiera peros, o todavía te gritara cuando tú estás haciendo todo lo posible por ayudarle y todavía te estás llevando responsabilidades que no es trabajo tuyo, y todavía que se ponga manflays a estarte dando una carta. Dije, mendiga vieja. Pues cuando me corrió, no me importó a mí me corrió y me dijo, lárgate, me tronó los dedos así, me dijo, lárgate, me dijo, no te quiero ver aquí en mi negocio, salte de mi restaurante, me dijo, salte, no te quiero volver a ver aquí. Y así me dijo. Dije, hija de tu chingada madre, dije, nada más porque eres mi patrona y me estás hablando así, no, si no te voy y te duermo de un fregadazo por estarme humillando así. Mis compañeros bien agüitados ni me volteaban ni a ver, porque ellos sabían que yo le atoraba bien canijo al trabajo. Pero cuando ella empezó a estar de sangrona, que no le hablen y que se portaran a mí, yo decía, ¿por qué? Yo no sabía por qué, pero era porque sus cosas, ella sangrona conmigo, porque yo no le hacía nada. Pues me fui, le puse una demanda. Dije, para que se le quite lo canija. Dice Héctor, se lucen los patroncitos, ¿verdad que sí? No, sí, yo por eso les estoy platicando eso, son bien canijos y por eso no hay nada mejor que buscar la manera de cómo hacer tus propios proyectos, y si tienes la posibilidad, ¿verdad? Y si no, pues busquen, en esta vida no hay nada imposible, siempre y cuando tengamos las ganas de hacer las cosas. Cuando estás joven es muy difícil porque no tienes la idea ni la madurez de saber hacia dónde te diriges, pero ya cuando ya pesas los 30 para arriba, que ya tienes la madurez, aprovecha esos añitos porque son los mejores para que ahora sí puedas hacer algo productivo. Y si es mejor hacer tu propio negocio o ser tu propio jefe, mucho mejor. Yo por eso estoy muy aferrado en aferrada. Ay, ya hasta me volví, ya hasta me puse machina por andar de perrucha. Yo por eso me aferro a eso, porque por todas esas experiencias que he tenido. Y yo dije, pues ¿de qué me sirve ser bien fiel a una empresa si a ellos les vale Wilson y me mandan por un tubo cuando quieran? La verdad, o ya sea que mis hijos tenían que ir a firmar boletas de la escuela o a ir a atender un citatorio, que porque ya le pusieron citatorio, ya tengo que ir a la escuela a cierta hora y ya tenía que irme, y para que no me descuenten, ay, quédate a ¿cuántas horas te fuiste? 1, 2 o 3 horas, y ahí está. Como cuando le iba a donar sangre a mi papá, que lo iban a operar de la columna. No me creerán que yo estaba en la clínica, enfrente de donde trabajaba había una clínica, enfrente de esa plaza, y yo estaba allí en la clínica y sí me tardé bastante tiempo, pero porque no era mi culpa, no me pasaba todavía mi turno para que me sacaran sangre, y no mandaba cada ratito a un compañero, China, que si ya está listo, que si ya vas a pasar, es que ya es tarde, está diciendo fulanita que si ya casi entras, y yo bien nerviosa.
esperando con ganas de decirle a las viejas, a ver, dame la aguja, sácamela, ya me voy. Con ganas de decirle, pero me mandaba a estar dice y dice cada ratito. Así son, fíjense, o sea, así, y entre muchas anécdotas que yo creo que muchos han de pasar tantas cosas tan horribles. Pero bueno, me encantaría seguir platicando, mis corazones. Yo soy feliz platicando y saben que de una cosa me pasa a otra y soy súper contenta, pero con el favor de Dios, mañana vamos a estar aquí en vivo, vamos a seguir platicando muchas cosas, ¿ok? Muchos thank yous. Muchas gracias, Omar, muchos thank yous, muchas gracias por soportarme. Cosas de terror, sí, actor, así son las cosas. Es la cruda realidad y no nos debemos de quejar porque, pues, gracias a Dios cuando hay trabajito y una empresa a veces confía, no todos, aclaro, no todos los lugares son así, no todos. Hay muchos, ¿ok? Para que no piensen que en todos los lugares, pero la mayoría sí. La mayoría sí, y la mayoría de los lugares cuando son muy pesados es cuando viene de gente que nunca les ha tocado batallar, yo creo, en su vida, que no saben valorar a las personas que son humildes y que están buscando cómo salir adelante. Muchas veces como no tienen esa experiencia, yo creo que son gachitos, son duros y no tienen esa empatía. Porque la mayoría de la gente que yo conozco que son empáticos y que tienen, es gente que les ha tocado batallarle desde abajo, que nunca han tenido y que le fregaron y que después tienen y tratan a la gente, a sus empleados o a las personas que trabajan con ellos con una calidad humana como no se imaginan, que hasta dices, ay, no, tan solo como, no importa que no me paguen tanto, pero me siento tan a gusto trabajando con estas personas. A ese grado llega uno. Porque de que hay gente buena hay, pero la mayoría, no todas. ¿Verdad que así es? Dice, miren la pared de enfrente y no hay nada detrás. ¿Cuál? Ay, no, ya ni me digan porque me va a dar miedo voltear hacia atrás. Te pasó una sombra. Hanna, dice Daniel Uribe. Ya en tu casa. Dije, ay, ni me digas porque voy a estar como el otro día que les dije, ay, no quiero ni voltear para atrás porque como se refleja ahí en la pared, es como si se mira como espejo y dijo, híjole, donde alguien atrás, imagínense, yo tengo todo oscuro aquí, a veces estoy lavando trastes y digo, ay, ni quiero voltear. Capaz de que algo me asusta, pero después digo, túmbate el rollo, túmbate el rollo porque después voy a estar todo el tiempo de miedosa. Dice Daniel, hello. Oigan, chicos, pero bueno, yo estoy bien contenta, ya hasta me despedí de Omar del chanclazo. Yo no sé si Joana ya se nos fue porque yo estaba bien a gusto platicando con Joana, con Normita. Si ya se fueron, chicas, las quiero con todo mi corazón. Muchas gracias por haberse quedado y soportarme todo el tiempo. Acuérdense que aquí hacemos recetitas caseras bien sencillitas y sabrosas. La receta del día de hoy que les compartí fue una recetita bien sencillita. Fueron calabacitas estilo a la mexicana, le pusimos espinacas, las hicimos de una manera bien sencilla, con muy pocos ingredientes, pero hicimos una cena espectacular. Y sobre todo lo acompañamos con un arrocito blanco, de ese arrocito que es precocido, y la verdad le dio un contraste de sabor bien delicioso. Así que la recetita va a quedar aquí, chiquillas y chiquillos, para que si la quieren ver el paso a paso o si un día de esto se les antoja comer algo así, vayan a ver la recetita, ¿ok? Aquí la va a quedar guardada y cuando la preparen me comentan qué les pareció y qué otra cosa a ustedes les gustaría agregarle a este tipo de recetas. El día de hoy yo la hice las calabacitas y le puse espinacas. Nunca le había puesto espinacas, pero como la espinaca es muy versátil, la puedes utilizar con muchas cosas y sobre todo con este tipo de comidas. Quedó espectacular. Así que, chiquillos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por compartir un ratito conmigo también sus anécdotas y todo. Voy a estar revisando los mensajitos con tiempo. Mañana no, ni el día de hoy. Ya van a ser en el transcurso de los días porque mañana tenemos en vivo otra vez, ¿ok? Los quiero mucho. Sí está Joana. Ingrid, súper buena, dice tu receta, mija, dice, pero me puse a escucharles y a terminar yo por acá, pero hay que madrugar y por eso me despido. Yo también, mi corazón, yo también mañana me tengo que ir con Johnny a trabajar, los dos, a darle duro, y como les comento, con todas estas cosas que nos están sucediendo, pero pues no hay que dejar que
No hay mal que por bien no venga, dicen por ahí, no hay que dejar que las cosas malas nos apachurren, hay que buscarle mejor solución. Y ahorita es lo que estoy tratando de ver yo, a ver qué es lo que vamos a hacer con todas esas cosas. Bueno, en mi caso, esta situación de mi pequeñuela Cristalita, es mi tocaya, se llama Ingrid Cristal también. Y luego la canija a veces firma con mi nombre, como yo siempre pongo mi firma y digo, no, andes firmando con la misma, porque al rato, imagínense, me va, ¿cómo se dice? Me va a suplantar, me va, ay, ya no sé cómo es la palabra correcta, me va a clonar la canija, pero bueno, chicos, los quiero mucho. Joana, gracias, mi reina, me siento muy feliz con ustedes, ya saben que me encanta tanto su cotorreo y aparte me siento bien a gusto, estoy muy contenta con todas ustedes. Vamos a seguirle dando carrilla al Julio a ver qué va a pasar con él. Dice, hay que dormir, pero siempre un placer, Ingrid, dice, cuídense mucho, dice, sí, Johnny, tú, mi Dios los bendiga, Normita igual, se fue a descansar, ojalá tu niña esté muy bien, primero Dios, ojalá mi corazón, mi pequeñuela, ya tiene 22 años, la canija. Ay, que aunque no lo crean, fíjense, el tiempo se va bien rápido. Yo me acuerdo cuando decía, ay, cuando tenga 15, ya tiene 22 la canija. Pero bueno, esperemos en Dios que todo salga bien. Ahí les voy a estar chismeando cómo van las cosas, ¿eh? Ya saben que aparte de la cocina, pues me gusta que ustedes tengan un poquito más de, compartirles un poquito más de mi vida, de mi familia y todo, porque pues obviamente no tengo muchas cosas muy grandiosas y experiencias como que salgo mucho o algo, por lo regular casi siempre van a ser cosas cotidianas que yo paso. Pero bueno, los amo con todo mi corazón. Gracias, Joana, gracias. Normita se fue a descansar. Sí, es que sabes que yo me quedé más de lo normal ahora porque estuve bien a gusto en el mitotazo, pero los quiero mucho. Mañana nos vemos con el favor de Dios. Mira, ya vino Julio. Anda Julio por aquí. Dice, hola Joana, ya regresó el Julio. Mira, ok, pero bueno chicos, ya los dejo. Actor, muchas gracias por habernos acompañado. Saluditos para tu novia, esposa. Gracias para Chanclazo, para, Chanclazo que es el tomate plebe Omar, para Joana, porque hasta ahora, amigo, dice Joana, te quiero mucho. Ya es tarde, Julio. Bueno chicos, yo me voy. Ya sé que Julio va llegando ahorita, pero mañana nos ponemos al tanto de todo, ¿eh? Seguimos todo el, al pendiente. Ay, yo los despido de Johnny. Johnny ya se me fue porque él sí no aguanta, él no me aguanta mucho la carreta, chicos. Él sí se me va antes. Ahí los despido de todos ustedes. Mañana nos vemos con el favor de Dios y los quiero mucho. Gracias, gracias Julio por haber llegado. Dice, me voy a trabajar. Chao. Bye, Julio. Bendiciones, gracias a todos los del chat, gracias a todas esas personitas que nos acompañaron el día de hoy, las que se suscribieron y las que no se han suscrito, no se hagan patolines, suscríbanse, activen la campanita y sobre todo ya saben que pongan en sus notificaciones activadas para que así YouTube les avise cuando estemos en vivo, cuando hay una recetita nueva y para que se vengan aquí en mi totazo un ratito, ¿ok? Los quiero tanto, besos y abrazos. Joana, descansa mi reina, ¿ok? Mañana seguimos platicando y ahí me despido de todos los demás. También para Leticia Barrios, que también se nos fue el día de hoy tempranito, Sazón Mexicano, ¿quién más? Ay, se me olvidan los nombrecitos, pero bueno, mañana vamos a estar nombrando a todas las personitas que vinieron el día de hoy. Los quiero mucho, hasta mañana chiquillos, gracias por todo. Y ahí va a estar la recetita, ¿ok? Bye.